Muy bien, iniciamos una nueva grabación. Vamos en este video a continuar revisando el modelo sectorial básico que empezamos a revisar desde algunas sesiones anteriores, ¿no? Recuerden ustedes que en la última sesión, sobre todo, ya empezamos a trabajar este modelo sectorial y empezamos a construir las primeras ecuaciones del modelo. Sí, ya estábamos un poco hablando de cómo se pueden dar las condiciones para que se alcance el equilibrio, ¿sí? A ver, un segundito, tengo un pequeño problemita técnico, ya. Entonces, para que se alcance el equilibrio en reproducción simple, ¿no? O sea, básicamente asumíamos que, bueno, queremos saber cuáles son las condiciones que permiten que tanto el mercado de bienes como el mercado bueno, solo el mercado de bienes, ¿no? No estamos metiendo otros mercados. Pero dentro del mercado de bienes, recuerden que teníamos dos sectores, ¿no? El sector uno que produce medios de producción, y el sector 2 que produce medios de consumo, o máquinas y alimentos, para simplificar, ¿no? Habíamos dicho que también los vamos a llamar así. Entonces, ¿cuál era la idea, no? Nosotros teníamos aquí la primera ecuación que indicaba cómo el ingreso que genera el sector uno al vender sus mercancías sirve para cubrir los costos de máquinas o medios de producción, los costos salariales y lo que sobra son las ganancias. Y lo mismo el sector 2, ¿no? Igualmente cubre el costo en máquinas, cubre salarios y luego nos quedaba un sobrante para ganancias. Esas serían las ecuaciones uno y 2 del modelo. Después, como ecuación 3 teníamos que la demanda, ¿sí? La demanda de medios de producción se sustenta en los requerimientos de los dos sectores para reponer los costos de máquinas previamente utilizadas, ¿no? Entonces aquí resultaba ser que estos dos costos de máquinas se igualan a la demanda de medios de producción y luego asumíamos que hay un equilibrio en donde la demanda tiene que ser igual a los ingresos que obtiene el sector de producción de máquinas por la venta de mercancías. Y haciendo unos pequeños ajustes, o sea, simplemente igualando y1 de la ecuación uno con la ecuación 4 y después reemplazando en 3, nos quedaba este pequeño paso en donde si eliminábamos los C1, llegábamos a una igualdad en donde C2 tiene que ser igual a B1 más P1. ¿Sí? Entonces esta era la condición básica para que haya equilibrio en el mercado de medios de producción. Pero al mismo tiempo, habíamos visto que si volvíamos a hacer el mismo procedimiento para el mercado de medios de consumo, entonces, ¿qué sucedía? Volvíamos a obtener las ecuaciones uno y 2, pero ahora teníamos una demanda de medios de consumo que estaría sustentada por el gasto salarial, ¿sí? Asumiendo que los salarios se utilizan por completo en el pago de medios de consumo o alimentos, y también las ganancias, asumiendo que los capitalistas no ahorran. Recuerden que en reproducción simple estamos en una situación donde los capitalistas solo consumen sus ganancias. Entonces, todo esto fundamenta la demanda de medios de consumo, demanda de alimentos, y a la vez tenemos equilibrio en este mercado, entonces esta demanda termina siendo igual a la oferta o a la vez a los ingresos que obtiene el sector 2 por la venta de sus productos. Entonces, igual, haciendo una pequeña operación en donde la ecuación 2 se iguala con la 7 y luego reemplazábamos en 6, nos quedaba esta otra expresión preliminar que si eliminábamos b sub 2 y P sub 2, nos volvía a quedar la misma condición de equilibrio, pero digamos escrita del otro lado, ¿no? B1 más P1 igual a C sub 2. Entonces, habíamos nosotros concluido que esta es la condición básica de equilibrio en reproducción a escala simple, que en definitiva nos muestra cómo se da la interacción sectorial entre uno y 2, ¿no? Esto ya lo habíamos explicado, no hace falta repetirlo, y más bien teníamos también este esquema referencial, ¿no? En donde teníamos algunos componentes de la producción que se reponen dentro de un mismo sector. Por ejemplo, el gasto en capital constante del sector uno se compra y se vende en el mismo sector uno. Asimismo, los gastos salariales y las ganancias del sector 2 sirven para hacer compras y ventas dentro del mismo sector 2 y la interacción sectorial termina dándose entre estos dos grandes componentes, ¿no? El capital constante del sector 2 y la suma de el capital variable y las ganancias del sector uno. Pues aquí estaba esta interacción sectorial en donde sugeríamos la posibilidad de crisis si es que esta interconexión sufre algún inconveniente.
¿sí? Y de hecho, habíamos visto en la clase anterior que el mismo Marx ya nos daba, a través de unos textos que estaban en los manuscritos económico-filosóficos, ya nos daba una pista de precisamente esa posibilidad de crisis que puede surgir básicamente cuando tenemos problemas en una serie de transacciones y obligaciones mutuas, ¿sí? Es decir, que el problema que puede surgir con el dinero no solo se da en un punto, sino en muchos puntos de una cadena de transacciones. Sí, que el mismo Marx ya lo mencionó. Esa cita ya la analizamos en la clase pasada y esa cita nos motivó a pensar en, bueno, cómo podemos nosotros ver con mayor claridad la complejidad de las transacciones que deben darse para poder ejecutar la reproducción a escala simple. Entonces, para ello, nosotros estábamos siguiendo la propuesta que está en un artículo que yo publiqué, que bueno, ya les he presentado varias veces, no hace falta volver a ver. El punto es que tomamos las ecuaciones que dan sustento a la reproducción simple y de estas ecuaciones empezamos a ver cómo se dan los flujos de dinero. ¿Sí? Esos flujos de dinero también ya los mencionamos en la clase pasada y los empezamos a analizar, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo el ingreso se puede transformar en la cobertura de costos de medios de producción o capital constante, en los salarios y ganancias. Y así vamos viendo cómo va fluyendo cada monto de dinero, cómo se va transformando en diferentes formas a partir de estas ecuaciones, que son las que dan el fundamento a la reproducción simple. Sí, y aquí ustedes pueden seguir viendo, tenemos el mismo sistema de ecuaciones y habíamos analizado todos estos flujos de dinero. Con todos estos flujos de dinero habíamos dejado todo listo ya para en esta sesión empezar a construir lo que estamos llamando como redes, de hecho son redes de flujos financieros, flujos económicos o de dinero, en donde podemos ver cómo ciertos nodos van a estar conectados a través de enlaces direccionados. Entonces, recapitulando un poco lo último que había dicho en la clase anterior, recuerden que en una red nosotros tenemos estos elementos que podemos llamar nodos, ¿sí? Y estos nodos se van a interconectar a través de enlaces, ¿sí? Y esos enlaces pueden ser no direccionados, si solamente es un enlace, o no direccionado, o direccionado si es que le damos un origen y un destino. ¿Ya? En nuestro caso, los flujos monetarios que surgen de esta ecuación tienen un origen y un destino. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el ingreso que obtienen los capitalistas del sector uno sirve, por ejemplo, para cubrir salarios del sector uno. Luego estos salarios del sector uno pueden convertirse en demanda de alimentos, o sea, demanda de medios de consumo, que va a afectar a D sub 2. Luego, D sub 2 va a terminarse convirtiendo en ingresos para el sector 2. Luego estos ingresos para el sector 2 se van a ir fluyendo hacia este sector y como pueden ver surge una enorme cadena de transacciones, ¿no? Entonces ahí ustedes van notando cómo se da esta interconexión, ¿sí? De flujos económicos, de flujos monetarios. Y eso es lo que nosotros queremos representar en términos de una red, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, para ello nos vamos a apoyar con el Wolfram Matemática, ¿ya? Entonces, vamos nosotros a continuar. Entonces vamos a avanzar con el Wolfram Matemática. Vamos a construir una red de flujos monetarios en reproducción simple utilizando matemática. Entonces primero permítame presentar el resultado y luego vamos a entender paso por paso los códigos, ¿no? Entonces aquí tienen los comandos que les van a permitir generar esta red, ¿sí? Entonces esta red básicamente ¿qué tiene? Tiene como nodos a cada uno de los componentes de la producción, de los componentes sectoriales. Recuerden que nosotros habíamos dicho que, bueno, ¿cuáles son los componentes? Los capitales constantes, los capitales variables, las ganancias, las demandas y los ingresos. Entonces, ustedes pueden ver que aquí está cada uno de estos componentes, tanto para el sector uno como para el sector 2. Y los enlaces son justamente estos flujos monetarios que nacen del sistema de ecuaciones que estábamos nosotros mencionando previamente, ¿sí? Entonces, esta estructura es la que vamos a construir en matemática. Para ello, ¿sí? Nosotros tenemos aquí nuestro modelito, que ustedes ya saben que lo tienen disponible en el material de clase o en el sitio web del curso. Entonces vamos a aprender a construir
estas redes en matemática. Primero, mencionarles que estas redes, como la que ustedes están viendo aquí, corresponden o representan en términos un poco más matemáticos a un grafo. ¿Ya? Esto se le conoce como un grafo, ya siendo un poquito más riguroso. O sea, nosotros le vemos como una estructura en red, pero se le conoce un poco más formalmente como grafo. En este grafo tenemos un conjunto que combina nodos y enlaces. Sí, nodos y enlaces. Recuerden que los nodos son estos puntos, nodos, y los enlaces son, en cambio, las conexiones entre cada uno de los puntos. Entonces, lo primerito que quiero explicarles es cómo se construye de la forma más básica posible un grafo, ¿sí? Un grafo direccional, o sea, esta estructura de nodos y enlaces. Entonces, para ello, realmente no es nada del otro mundo el comando que hay que utilizar. La función es graph, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que en la función graph les va a quedar como nombre grafo, o sea, es la función grafo, ¿ya? Entonces, ¿qué va dentro de la función grafo? Dentro de la función grafo, ustedes pueden poner simplemente una lista en donde van explicando enlace cómo se forma una red. Entonces empecemos con un ejemplo básico. Digamos que quiero formar una red de un nodo a un nodo B, no direccionada. Sí, o sea, aquí tenemos simplemente el nodo A, el nodo B y un enlace no direccionado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Creamos nosotros una lista, ¿sí? Dentro de esa lista, yo puedo llamar al primer nodo A, le pongo entre comillas el nombre. Luego puedo poner un guión y pongo B y doy Shift Enter, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que va a surgir esta idea de grafo AB, ¿ya? A ver, un segundito. Ya, disculpe. Vamos a hacerlo direccionado de una vez. Vamos a hacerlo direccionado de una vez. Bien, entonces tenemos aquí la conexión entre A y B, ¿sí? Así que pueden notar cómo está conectado eh, dos enlaces, perdón, dos nodos, sí, el nodo A y el nodo B. Y tenemos esta conexión que, por cierto, está al revés, ¿no? Aquí está el nodo A y aquí está el nodo B, ¿ya? Esta es la estructura básica para construir estos grafos direccionados, ¿no? Eh, Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo le vamos nosotros dando complejidad, ¿ya? A esta estructura? ¿Sí? ¿Cómo le vamos dando complejidad? Pero para ello, primero sería bueno poder ver los nombres obviamente los nombres de los diferentes enlaces, ¿no? Porque caso contrario, no nos queda muy claro qué estamos nosotros, eh, bueno, que estamos básicamente conectando, ¿no? Entonces, para simplificarnos la vida, vamos a poner una opción, ¿sí? Una opción que diga vertex labels, que es básicamente la inclusión de las etiquetas en los vértices, ¿ya? Y aquí pueden ver que está una opción que dice Placed Automatic Center, ¿ya? Esto lo único que va a hacer es que aparezcan los nombres, ¿sí? Ustedes si se fijan ahora aparecen los nombres de los enlaces, ¿ya? Entonces aquí ya vemos que es el A y el B, ¿sí? Entonces esto es básicamente así, ¿no? Si quieren, démosle aquí un espacio para que se pueda ver un poco mejor. Entonces ahí ustedes pueden ver que estamos dibujando este primer grafo direccionado, en donde estamos conectando A con B, ¿ya? Entonces ya tenemos este primer grafo direccionado. Ahora, viene aquí una pregunta y es, em, ¿no se va necesario hacerle un poco más grande a los nodos? Sí, porque están muy pequeños, ¿no? Entonces eso también se puede arreglar con otra opción. Entonces vamos a tomar la opción Vertex Size, ¿ya? Entonces la opción Vertex Size básicamente nos va a permitir ajustar el tamaño de los nodos, que a veces también se les conoce como vértices. O sea, a veces este nodo también se le conoce como vértice, ¿sí? Por eso es que ustedes ven que está como opción Vertex, ¿sí? Entonces Vertex Size 0.25 va a permitir cambiar y ajustar el tamaño de los enlaces. Entonces ahí pueden ver que se hicieron unos enlaces más grandes de tal modo que se vuelve mucho más clara la conexión entre A y B, ¿sí? Entonces, como ven, en matemática es bastante sencillo construir grafos direccionados. Entonces, recapitulemos.
usamos la función graph para construir este grafo direccionado, ¿sí? Luego creamos una lista. Dentro de esta lista hemos puesto al nodo A o al vértice A, ponemos una flecha, ya saben, la flecha es lo que es como la regla de asignación, ¿no? Y conectamos con el nodo B, ¿ya? Y nos quedaba la estructura básica. Y el resto son opciones para mejorarle. Nada más estamos diciendo aquí que ponga los vertex labels, o sea, que aparezcan las etiquetas y que estén ubicadas de forma automática en el centro, ¿ya? Y vertex size para indicar el tamaño de estos enlaces, perdón, de estos nodos o de estos vértices, ¿ya? Muy bien, entonces a esto le podemos seguir personalizando, poniéndole más opciones, que son personalizaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué más tenemos aquí? Edge Style Black. Ya veamos qué hace esto. Ya. Si ustedes ponen esta otra opción, Edge Style Black, Shift Enter, lo que hacen es que ahora el enlace sea de color negro. Entonces, así como se le conoce como vértice o vertex en inglés a los nodos, a las conexiones a veces se les conoce en inglés como edge. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que van a tener ese nombre, ¿no? Em, que, bueno, si buscáramos una traducción, ¿cómo podríamos traducirle edge? Porque es casi eso, ¿no? Es borde o enlace mismo. Em, entonces no hay mayor novedad ahí, ¿no? O sea, es casi como decir borde, ¿ya? Borde. Entonces, la cuestión, por tanto, ¿cuál es, no? Que cuando nosotros ponemos la opción Edge Style, o bueno, aquí también se les llama arista, ¿no? Miren, aquí también le traducen como arista. Arista, borde. eh, Estamos diciendo que estos enlaces tomen el color negro, nada más, ¿sí? De hecho, podríamos haber puesto otro color. Si ustedes desean, pueden experimentar. ¿Qué pasa si le ponemos en rojo? Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo el enlace se vuelve rojo. Entonces, ustedes tienen las opciones de poner el color que deseen, ¿no? Podemos ponerle verde, ¿ya? Pues ahí ustedes pueden escoger, ¿no? Yo lo voy a dejar como estaba en black, ¿ya? Más que el color, lo que me interesa es que vayan identificando, ¿no? Entonces el vertex, el vértice, se refiere al nodo, ¿sí? Y el edge, que es una arista, se refiere al enlace. Entonces ustedes pueden poner diferentes opciones al vértice. Por ejemplo, aquí pueden ver que dice vertex labels, o sea, las etiquetas para los vértices, o los vertex size, que serían en cambio el tamaño de los vértices, o edge style, que sería el estilo, el color de los edge, que son las aristas o los enlaces. ¿Ya? Entonces, este es el comando básico que usamos para construir las redes. Y como pueden ver, ya podemos imaginarnos que hay más estructuras que son opciones, ¿no? Por ejemplo, Vertex Style, ya podemos intuir que hace Vertex Style, va a cambiar el color del vértice o de los enlaces. Entonces, con este Vertex Style, estoy diciéndole que en vez de ponerle ese color azul por defecto, que le ponga un color gris. Y bueno, aquí estoy pidiéndole un nivel de gris de 0,83. Si ustedes ponen un nivel de gris de 0,9, se hace un gris más claro. Y si ponen un nivel de gris de 0,1, se hace un gris más oscuro que es casi color negro. ¿Ya? Entonces ustedes pueden escoger el nivel. Yo le voy a dejar en 0,83. ¿Ya? Entonces recuerden, mientras más alto es el nivel de gris, es un gris menos oscuro. ¿Ya? Si quieren este 0,83 es el nivel de transparencia. Mientras más alto, mayor transparencia. Listo. Entonces aquí pueden ver que ya se empieza a tomar forma nuestro grafo, ¿no? Nuestro grafo direccional. Ahora, digamos que quiero poner una conexión adicional que ahora vaya desde B hacia A. Ya lo más fácil todavía. Ya, entonces ya tenemos esta primera conexión que va de A a B. Ahora quiero otra conexión que vaya de B hacia A. Entonces la forma más sencilla de hacerlo es la siguiente. Si me permiten, voy a dar un espacio aquí. ¿Ya? Para que la función grafo se note dónde empieza y dónde termina, nada más, ¿ya? Entonces ahora vamos a construir otra conexión. Ya tenemos la conexión de A a B. Ahora vamos a ver la conexión de B hacia A. Entonces para ello, después de esta primera conexión, vamos a poner una coma dentro de la misma lista. Y ahora voy a poner que de B voy a ir, entonces aquí hacemos guión al 62 para la flechita, o mayor que, y de B voy a ir a A. ¿Sí? Entonces, si damos Shift Enter, ahí nosotros tenemos esa estructura. Miren,
Ahora nuestro grafo tiene dos conexiones. Una conexión que va de A a B, ¿sí? De A a B. Y luego otra conexión que va de B a A, ¿sí? Entonces ya pueden más o menos intuir que el principio para construir los grafos es ir explicándole a la matemática enlace por enlace cómo ir creando el grafo. ¿Ya? Hay otras formas de hacerlo, pero nosotros vamos a quedarnos con la más básica, que es esta construcción enlace por enlace. ¿Ya? Los grafos también podrían construirse a través de matrices y eso, pero por ahora no quiero meterme en ese tema. Quiero hacerlo lo más fácil y didáctico para que ustedes incluso ahí sigan practicando y vayan viendo que pueden armar diferentes tipos de grafos, ¿no? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a construir ahora un nodo C, ¿sí? Un nodo C o un vértice C que le vamos a conectar, digamos, con A. O sea, que C se conecte con A. Cualquier conexión, digamos que C vaya conectándose con A. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya pueden intuir, no es nada del otro mundo. En la misma lista, ¿sí? Vamos a poner coma, entre comillas, vamos a tener un nuevo nodo C y vamos a decir que ese nodo se conecta con A, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que ya tenemos este nuevo nodo C, ¿sí? Este nuevo nodo C que se conecta con A, ¿sí? Direccionado. Y A y B siguen manteniendo la conexión que teníamos antes. Entonces ustedes pueden ver que para crear nuevos nodos y conexiones basta con irlos mencionando, ¿no? Entonces, ustedes los van mencionando y van surgiendo estas nuevas estructuras, ¿sí? Entonces esa es la idea básica para generar, sí, aquí, 62, pongámosle B, ya. Pues miren ahora lo que hice. Hemos creado otro nodo D y ese nodo de vuelta está conectado con B, ¿sí? Entonces las posibilidades de construir estos grafos ya van creciendo, ¿no? O sea, ya queda en cuestión de ustedes ir probando y les recomiendo, ¿no? Que vayan experimentando diferentes estructuras. Entonces ahí ustedes pueden ver que va surgiendo esta, toda una estructura, ¿no? Toda una estructura. Ahora, si tienen más dudas de cómo funciona la función grafo, ¿sí? Ustedes aquí pueden ver que abajo está la opción grafo y ahí les va a aparecer esta opción de i. ¿Sí? Cuando ustedes le dan clic en una función y se acercan, va a aparecerles este i, que es mayor información. Ustedes dan clic, ya les va a dar mayores características de la función grafo, ¿sí? Mayor información en donde ustedes pueden ver qué nomás se puede construir. Entonces ustedes de hecho pueden construir también grafos no direccionados. Sí, permítanme ver si podemos aumentar el zoom de esto. Ya. Entonces, fíjense que ustedes también pueden construir grafos no direccionados con este símbolo, ¿sí? Y también tienen los grafos direccionados que estamos construyendo ahorita y tienen diferentes opciones, ¿no? Entonces, ustedes pueden incluso en los enlaces, ¿sí? Pueden poner nombres en los enlaces y pueden ponerles formas a los vértices. Pueden decir que los vértices no sean círculos, sino que sean diamantes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen un montón de opciones adicionales para ir personalizando el grafo según lo que ustedes quieran, ¿ya? Yo no voy a personalizarle mucho, yo quiero quedarme con el grafo básico, pero eso es, digamos, como para empezar a motivarles a que exploren qué más hay, ¿sí? Entonces ahí ustedes les dejo como reto cómo construirían por un ABCDE un nodo F que esté conectado con todos, por ejemplo. Esté conectado con F, CAF, AF, BF, DF. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, bajo este principio tendríamos que ver 1, 2, 3, 4 enlaces, ¿no? Pongamos un solo ejemplo. Digamos que quiero hacer la conexión que va desde A al 62 hasta F, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver cómo aparece esta primera conexión de A a F, ¿sí? Entonces, yo les dejo como ejercicio planteado para que lo intenten, cómo se vería conectando los otros elementos, ¿no? Muy bien. Ahora, una curiosidad, ¿no? Así como hay un grafo, también hay la opción de hacer un grafo 3D, o sea, un grafo en 3 dimensiones, ¿sí? O sea, si ustedes solamente cambian la opción grafo por grafo 3D, miren lo que nos queda. Tenemos este grafo, pero ahora este grafo se le puede mover y pueden ustedes verlo en diferentes ángulos.
¿sí? O sea, esto es visualmente agradable porque tal vez les puede servir, ¿no? Si están por ahí preparando alguna presentación o algo, o quieren hacer un esquema de red y quieren poder mover esta red, miren cómo se puede hacer, ¿no? Solamente con cambiar la función grafo y ponerle grafo 3D, ¿sí? Entonces esto les permite hacer estos grafos en 3 dimensiones y pueden ver de mejor forma la estructura de la red si desean, ¿ya? ¿Ok? Entonces es más como una curiosidad, ¿ya? Otra cosa. Ustedes puede que deseen cambiar el orden en el que aparecen estos nodos, ¿sí? Entonces, hay muchos ordenamientos por defecto que vienen en matemática. Yo voy a utilizar uno solo, que es este que dice, y ahí viene esta opción, Graph Layout, Circular Embedding. Hay muchas opciones, ya yo voy a quedarme con esta, verán. ¿Qué es lo que hace esta opción? Esta opción que yo he escogido permite dibujar el grafo, pero de una forma tal en la que los nodos, ¿sí? Los nodos como que intentan formar un círculo, ¿ya? Como que intentan formar un círculo, ¿ya? Graph layout, el layout, ¿sí? Se refiere a la disposición de los nodos en el espacio, ¿sí? Entonces ustedes pueden escoger diferentes opciones de layout, ¿sí? De hecho, si ustedes dan aquí en la opción de layout, quiero que me salga la información, ahí ustedes dan clic en I donde está la información, y ahí ustedes pueden ver que hay diferentes opciones de formas de organizar los nodos, la disposición del grafo, ¿no? Entonces aquí ustedes ven Graph Layout, veamos ejemplos. Entonces en Graph Layout, dije que quiero ver ejemplos, ejemplos básicos. Entonces miren cómo aquí tienen diferentes opciones, ¿no? O sea, ustedes pueden construir un gráfico en círculo, Circular Embedding, o también pueden hacer un grafo en espiral, ¿sí? O pueden hacer el grafo que ustedes deseen, ¿no? Miren cómo incluso salen algunas como cuadrículas. Y hay un montón de opciones, ¿no? O sea, ustedes pueden ver el alcance. Bueno, ahí ustedes tienen diferentes alternativas, ¿no? Aquí están varias, miren. Tienen balloon, o sea, en términos como de, entre comillas, globos, ¿ya? Eh, tienen la opción, bueno, la circular es la que estamos viendo nosotros, ¿sí? Y pueden escoger la que deseen, ¿no? O sea, ustedes pueden ver aquí que hay muchas otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Ustedes prueben, vayan viendo cómo les queda el grafo si hacen diferentes. Por ejemplo, aquí hay una linear embedding. Esta se parece mucho a la que viene por defecto, ¿no? Entonces, esta es la lineal y tienen muchas más, ¿no? O sea, esas tienen esta, radial embedding. Veamos cómo se ve en radial nuestro grafo que estamos haciendo ahorita de ejemplo. Vamos a radial. ¿Ya? Entonces miren cómo se ve. Entonces ustedes pueden tomar diferentes alternativas, ¿no? Yo me voy a quedar con la circular porque digamos que me parece que es bastante estándar, ¿sí? Es bastante estándar. Y miren de nuevo qué pasa si le hacemos grafo 3D. Entonces si le hacemos grafo en 3D, tenemos esta estructura como que circular, pero la podemos mover, ¿no? O sea, ustedes la pueden mover y verla en el espacio. Sí, si un caso desean entender mejor la estructura, si es que les puede servir, ¿no? ¿Ya? En nuestro caso no hace mucha falta hacerlo en 3D, pero eh, no está de más que sepan que existe, ¿no? Muy bien, entonces esa es la estructura básica para construir un grafo, ¿ya? Y como ven, hay muchas opciones. Ustedes simplemente dan clic aquí. Por ejemplo, vamos a ver los estilos de vértice, así un momento, ¿no? Entonces vamos a la información. Aquí están los estilos de vértice. Entonces ustedes pueden ver que tenemos estilos de vértice en rojo, podemos cambiar incluso los estilos de vértice para que unos sean rojos y otros azules, etcétera. Y así, ¿no? Entonces ustedes pueden escoger todas las opciones que quieran viendo el menú de matemática. O sea, ustedes pueden entrar al menú a la ayuda de matemática. Si ustedes ven cualquiera de estas opciones y simplemente le van dando clic en información y ahí ustedes pueden ver los detalles. Sí, entonces eso es lo que quería mostrarles. Entonces ya tenemos una idea básica de cómo construir un grafo. Ahora, estrictamente para efectos visuales, a mí me gusta poner estos enlaces en dando espacios, ¿ya? Para que se vea un poco mejor. Entonces ahí yo puedo ver un poquito mejor cómo se está construyendo el grafo, pero eso ya es a criterio de cada quien, ¿no?
Entonces aquí yo sé que está el enlace de AB, BA, CA, DAB, AF, y podemos poner otro, qué sé yo, pongámosle un K, ¿sí? Al 62 que se conecte con C, ya, un hito más. ¿Ya? Entonces ahí nos apareció una acá que se conecta con C y así, ¿ya? Entonces es bien sencilla la estructura y me gusta mucho esta función porque seguimos usando matemática y lo estamos haciendo de forma bien intuitiva, ¿no? Entonces de A a B, B a A, C a, de A B a F, K a C. Ahora, esto también se podría hacer, repito, como con algo que se llama matrices de adyacencia. O sea, son matrices que indican cómo se dan estas conexiones, ¿ya? Eh, en el caso de utilizar matrices de adyacencia, ya estaríamos entrando un poquito más en la teoría, ¿no? De cómo se elabora un grafo, ¿no? Déjenme poner aquí un momento matrix y matemática, ¿ya? Entonces uno podría trabajar también con eso, ¿no? Con la matriz de adyacencia. En ese caso, ¿cómo se operaría, no? O sea, no quiero profundizar mucho en esto. Pero, por ejemplo, ¿no? Primero, guardemos esta matriz, guardemos este grafo. Ya, este grafo se puede guardar. Llamámosle grafo de prueba, ¿no? Prueba. Grafo PER. No, grafo prueba, vamos, ¿ya? Grafo de prueba. ¿Ya? Entonces aquí está este grafo de prueba. Entonces este es el grafo, ¿sí? Grafo de prueba. Entonces ustedes pueden guardar. ¿Por qué es bueno guardar? Porque es como un gráfico cualquiera. Si ustedes después ponen grafo prueba, Shift Enter, ahí les vuelve a salir el grafo. Sí, ustedes le ajustan el tamaño como deseen. Sí, entonces ahí ustedes pueden ver que con grafo prueba ya quedó guardado. Ustedes le pueden poner cualquier nombre, ¿no? Entonces le he guardado con ese nombre al grafo, del llamado grafo prueba. Ahora, ¿qué tal si yo quiero representar en una matriz, ¿sí? Las conexiones que se dan entre estos nodos? Entonces yo puedo utilizar la opción, la función que dice adjacency matrix, la función adjacency matrix, matriz de adyacencia. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta función? Shift Enter. Esta función me da, bueno, una matriz que aquí no se ve muy bien, pero si le ponemos slash matrix forma de matriz, ahí ustedes pueden ver que aparece esta matriz, que tiene ceros y unos. ¿Ya? ¿Qué representa esa matriz? Representa básicamente a una matriz en donde están las conexiones, digamos, aquí está el nodo A conectándose con el mismo nodo A, obviamente no se conecta. Sí podríamos poner conexión de A con A, ¿no? Pongamos una conexión A con A para que se vea. Sí, o sea, sí se puede hacer eso. O sea, si yo quiero, le puedo poner al inicio, pongamos una conexión A que se conecte con el mismo A. ¿Sí? Entonces ustedes miren qué ha pasado cuando pongo una conexión de A con A. Vemos que se queda esta suerte de bucle, ¿no? De A con el mismo A. ¿Ya? Entonces me quedó esta conexión de A con A. Entonces, si volvemos a sacar la matriz de adyacencia de este grafo de prueba, ahí ustedes pueden ver que surgió un 1. ¿Ya? Entonces ahora tenemos ese 1 ahí. Entonces, ¿qué significa esta matriz? Permítanme aumentar el zoom un poco. Ya, entonces esa matriz lo que me está diciendo es, por ejemplo, cómo se conecta el nodo A con el mismo nodo A. Entonces va en orden, ¿no? En el orden que están aquí los nodos A, B, C, D, A, B, C, D. No he puesto la E, bueno, F y K. Entonces lo mismo acá arriba, ¿no? A, B, C, D, F y K. Entonces, ¿qué hace esta matriz? Este 1 indica que hay una conexión que va de A y llega a A, que es esta conexión, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es este 1 de aquí? Es una conexión que dice que va de C y llega a A, que es esta conexión que es esa conexión de aquí, ¿no? Sí, esta conexión. De C a A. Vamos a otro color. Digamos que quiero ver la conexión, ya, de F, miren que no hay ninguna conexión. F no se conecta con nadie, pero si hay algún nodo que se conecta a F. Por ejemplo, A se conecta con F. Entonces tenemos esta conexión de aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, la matriz de adyacencia no es más que una matriz que nos indica cómo se van conectando los nodos. Por ejemplo, de D me dice que hay conexión a B. Ya, de D hay conexión a B. ¿Sí? Y así. Entonces, es una matriz que nos ayuda a ver
en términos un poquito más analíticos, lo que nosotros podríamos hacer, lo que hacemos en términos gráficos, ¿sí? ¿Por qué les hablo de esta matriz de adyacencia? Les hablo de esto porque nace la posibilidad, ¿sí? De que ustedes, tal vez a alguien le interese, ¿no? Pueda construir o pensar, ¿no? En un grafo desde una matriz. Ya, de hecho, por ejemplo, digamos que guardemos esta matriz de adyacencia. O bueno, yo voy a crear otra matriz de adyacencia. Ya voy a crear una matriz de adyacencia. Vamos a suponer una matriz que diga 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces vamos a construir esta matriz. ¿Cómo se construye una matriz en matemática? ¿Ya? Recuerden que una matriz en matemática no es más que una lista de listas. ¿Ya? Entonces, eso lo pueden ver en cualquier tutorial de matemática, ¿no? Que hay bastantes disponibles en YouTube. Entonces, vamos a construir esta matriz. Esa matriz tendría esta estructura, ¿verdad? 2 y 3. Entonces, miren, una matriz de 3 filas se le escribe de esta forma. La matriz sería como una llave y cada fila va a ir dentro de otras llaves. Entonces, por ejemplo, esta primera llave va a contener los elementos 0, 1, 0. Luego tendremos otra llave que va a tener los elementos 1, 0, 1. Y finalmente otra que va a tener los elementos 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, si yo doy Shift Enter, he creado esta lista de listas. ¿Sí? Y si le vemos en forma matricial, Matrix Form, ahí ustedes pueden ver que he creado esta matriz. Entonces, una matriz 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces recuerden, en matemática, para construir matrices, lo único que hacemos es construir una lista de listas. ¿Ya? Este matrix form es solo para visualizar, ¿sí? No, 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 no vayan a dejarlo ahí. Esto es solamente para visualizar, ¿no? Entonces, si yo le quito el matrix form, esto toma la forma de lista de listas, pero matemática ya sabe que se debe entender como matriz. Entonces, si yo aquí le pongo un adjacency graph, la función adjacency graph, esa función adjacency graph, recogiéndole toda esa matriz, lo que va a hacer es construir este grafo. Miren, entonces aquí tienen un grafo que tiene una estructura muy peculiar, ¿no? Claro, el problema es que no están definidos los nombres de los enlaces, ¿no? Sería chévere poner los nombres, ¿no? Permítanme un ratito. Ya, entonces vamos a poner una opción aquí para que aparezcan los nombres, ¿no? Entonces, si quieren, aquí está la matriz de adyacencia y vamos a ponerle coma la opción vertex label, vertex labels, ¿ya? Y en vertex labels vamos a ver si le ponemos, eh, mm, 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 pongámosle name, shift enter. Entonces miren lo que hace matemática. Como no hemos puesto ningún nombre a estos enlaces, entonces simplemente le pone los números por defecto, 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es este 1? Se refiere al primer enlace, el que está aquí. Sería este 1. El 2 sería este segundo, perdón, vértice, ¿no? O nodo. Sería el primer nodo, este 1. El 2 sería este de acá. Y el 3 sería este de acá. ¿Ya? Y verificamos si tiene sentido. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que hay una conexión que va de 1 a 2. Y eso dice esta matriz, conexión de 1 a 2. Luego veamos que hay una conexión que va de 2 a 1. 2 a 1. ¿Sí? De 2 a 1. Y hay otra conexión que dice que va de 2 a 3. ¿Sí? De 2 a 3. Y es así, de 2 va a 3. Y finalmente tenemos otra conexión que sale de 3 y llega al mismo 3. Sale de 3 y llega al mismo 3. Entonces, esa es otra forma, como pueden ver, de construir un grafo. O sea, una opción es construir el grafo a través de los enlaces uno por uno. O la otra opción es construir una matriz, ¿sí? Una matriz de enlaces. O matriz de adyacencia, así se le conoce, esta matriz de adyacencia. ¿Ya? Mi recomendación es que exploren ambas opciones. Yo voy a utilizar simplemente la de enlaces, pero quería de paso mencionarles esta porque para que se queden con la idea
bueno, ¿para qué sirven las matrices? Una de tantas aplicaciones de las matrices es servir como representación de las conexiones que pueden tener los nodos en una red, ¿sí? Y eso más, aquí están con unos. En ejemplos más avanzados podríamos poner ya no el uno, sino ponerle un número para indicar el peso que tiene cada conexión. Entonces yo podría, aquí estoy diciendo que todas las conexiones tienen el mismo peso uno, pero yo podría cambiar estos valores para darles más peso, ¿sí? Pero eso obviamente tendría sentido en la medida en que yo quiera hacer análisis ya más avanzados de red, ¿ya? Eso no lo voy a hacer aquí. Simplemente quería dejarles mencionando los códigos básicos para despertar un poco su curiosidad y que vayan viendo que se puede hacer un montón de gráficos en red. Y tienen opciones. Pueden simplemente poner los enlaces usando la función graph o pueden usar una matriz y utilizar la función adjacency graph. ¿Ya? Listo. Entonces voy a borrar estos que solamente eran ejemplos para no dañar mi plantilla del modelo. Y ahora sí volvamos a lo que nos interesa. Lo que nos interesa, recuerden, es construir una red que recoja la lógica básica de la reproducción simple. Es lo que queremos. Entonces, ¿cómo vamos a construir esta red? Entonces, eh, por ser la primera red que vamos a hacer ya completa, vamos a hacerla de nuevo paso a paso, ¿ya? Entonces, o bueno, ni tan paso a paso, porque ya los comandos son bien evidentes. Entonces, más bien vamos viéndolo ya en el comando ya programado. Ustedes saben que todas estas opciones que están acá son adornos. O sea, esto de aquí no es más que personalización. O sea, aquí estamos diciendo que aparezcan las etiquetas de los vértices en el centro. Estamos diciendo que los vértices o nodos tengan este tamaño. Aquí estamos poniéndole el color a cada conexión, que sea de color negro. Aquí estamos diciendo que los nodos sean grises y vamos a poner todo en estructura circular. ¿Ya? Entonces, esto ya es lo que vimos hace unos minutitos. Así que son simplemente personalización. Entonces, ¿qué tenemos arriba? Que tal vez es lo más importante, la explicación de cada conexión que va a tener este grafo. Entonces vamos viendo conexión por conexión. ¿Qué estamos haciendo? Entonces fíjense que la primera conexión dice que vamos a partir de Y1 y llegamos a C1. O sea, parto de Y1 y llego a C1. Entonces es la primera conexión. Luego, ¿qué dice la segunda conexión? Parto de Y1 y voy a B1. O sea, parto de Y1 y voy a B1. ¿Sí? La siguiente conexión que plantea. Parto de Y1 y voy a P1. Entonces parto de Y1 y voy a P1. Entonces miren cómo esas tres primeras conexiones representan el flujo de dinero que tenemos en la ecuación 1. Parto de Y1, o sea, parto del ingreso en el sector 1 y llego como costo en el capital constante 1. Sí, es el flujo de dinero. El ingreso del sector 1 cubre los costos de las máquinas que se usaron en el sector. Luego, el mismo ingreso también cubre los salarios del sector y ese ingreso luego cubre las ganancias. ¿Ya? Entonces, son tres conexiones representando estas tres primeras conexiones. ¿Sí? No se olviden que esto no significa que todo el ingreso solo se va a un destino. Este mismo ingreso se va a ir a tres destinos distintos. ¿Ya? En ejemplos más avanzados podríamos ponderar, decir cuánto se va a cada lado, pero aquí no lo quiero hacer, ¿ya? Porque este es un modelo súper básico en donde solo quiero darles la idea general, ¿no? Veamos con el siguiente grupo de conexiones. ¿Qué dice? Dice Y2 se conecta con C2. Está esto, ¿no? Y2 se conecta con C2. Luego Y2 se conecta con B2. O sea, Y2 se conecta con B2. Y finalmente, Y2 se conecta con P sub 2. O sea, me conecto con P sub 2 así. Entonces, las siguientes tres conexiones representan a los flujos de dinero asociados a la ecuación 2. Bien, sigamos. Luego, ¿qué tenemos? Vean cómo C1 se conecta con D1. Entonces, C1 se conecta con la demanda 1. Recuerden que C1 son los requerimientos de máquinas del sector 1 y D1 es la demanda de máquinas, ¿sí? La demanda de máquinas de toda la economía, la demanda agregada. Entonces tenemos esa conexión y luego tenemos otra conexión que dice C2 conectado con D1, o sea, este C2 se conecta también con D1. Entonces ya sabemos que estas ecuaciones, estas conexiones de C1 y C2 representan a la ecuación 3.
¿Sí? Entonces ya cada vez se vuelve más evidente, ¿no? Luego tenemos que D1 se conecta con Y1, D1 se conecta con Y1, eso nos va a mostrar el flujo de dinero de la ecuación 4. ¿Bien? Ahí no hay ninguna magia. Luego, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las conexiones de la ecuación 6. B1 se conecta con D2, o sea, B1 es el gasto de salarios del sector 1, se va a utilizar para demandar alimentos, ¿sí? Luego, B2 también se va a conectar con D sub 2, o sea, también los salarios del trabajo, de los trabajadores del sector 2 van a alimentos, las ganancias van a D2, las ganancias del sector 1, y también las ganancias del sector 2. Ya tenemos los flujos de dinero de la ecuación 6. Y nos falta simplemente los flujos de dinero de la ecuación 7, que es D2, que se transforma, o sea, la demanda en alimentos se transforma en ingreso del sector que produce alimentos. Recuerden, asumiendo siempre que hay equilibrio, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tienen aquí, colegas, en estas líneas de comandos? Tienen todas las conexiones que se van dando entre los diferentes términos y que están representadas en este sistema de ecuaciones, ¿ya? No hemos puesto la condición básica de equilibrio porque esa condición básica de equilibrio es la que sale de combinar las ecuaciones y no queremos combinarlas, queremos ver toda la complejidad que se da en el interior del sistema. ¿Ok? Entonces ya tenemos estos flujos de dinero, pues ya los puedo borrar y quedó todo listo para ahora sí ver el grafo que nos arroja esta estructura de reproducción simple. Entonces si damos clic, ya saben, repito una vez más, el resto son simplemente adornos para que se vea mejor. Entonces si damos Shift Enter, nos queda este grafo direccionado para el flujo de dinero de la reproducción simple. Como pueden ver, esto es mucho más complejo que el esquemita básico que estábamos viendo a la clase anterior, ¿no? Este esquemita era muy básico. Estaba bien como para tener una primera idea, ¿ya? Pero este ya es un esquema mucho más completo. Sí, el que tenemos aquí es mucho más completo porque ya nos hace entender cómo hay algunas transacciones de por medio, ¿no? O sea, no es tan simple la cuestión. Por ejemplo, ¿dónde está aquí? Recuerden que la condición de equilibrio es C sub 2 igual a B1 más P1. ¿Dónde está aquí, por ejemplo, C sub 2? C sub 2 está acá. Vamos a poner en amarillo mejor. ¿Ya? C sub 2 está aquí. ¿Cómo hace C sub 2 o el dinero que está aquí para llegar a ser B1? Entonces, si se fijan, solo hay un camino de C sub 2. De C sub 2 voy a D1. Después de D1, ¿cómo llego a B1, por ejemplo? Tengo que transitar de D1 a Y1 y desde Y1 llego a B1, ¿sí? Entonces miren cómo este es el camino más corto para llegar de C2 a B1. Y después quiero llegar a P1, entonces del mismo Y1 podría también ir a P1. Entonces miren cómo el camino más corto para garantizar esta igualdad partiendo de C2 requiere uno, dos, tres pasos. ¿Sí? Requiere de tres pasos al menos, ¿ya? Entonces es un poco más complejo y aquí tiene sentido. Eh, el sector 2 necesita máquinas. Tiene que comprarle las máquinas, tiene que demandar esas máquinas en el mercado de máquinas. Luego, en el mercado de máquinas, esa demanda tiene que volverse ingreso, o sea, tiene que darse la compra-venta. Y luego ese ingreso sirve para cubrir los salarios del sector 1 y las ganancias del sector 1. Entonces aquí pueden ver ustedes como esa condición que inicialmente parecía bastante, o sea, se ve como una mera igualdad, en realidad requiere todo este camino, ¿no? Entonces, perdón, desde C2, no, repitamos, entonces desde C2 tengo que llegar a D1, de D1 tengo que llegar a Y1 y de Y1 tengo que ir a B1 y a C1, a P1, perdón. Entonces, como ustedes pueden ver, ese es el primer camino, o sea, ese es el camino que parte de C2. Ahora, podríamos verlo del otro lado. O sea, recuerden que también nosotros decíamos que esto se veía al revés, como B1 más P1 igual a C2. Si lo viéramos desde esta otra perspectiva, ¿cuál es el flujo que tiene que darse? Entonces, ahora partimos de B1, por ejemplo. De B1 quiero llegar a C2. El único camino viable es que B1 pase por la demanda 2, ¿sí? Luego de la demanda 2 quiero llegar a C2, ¿no? Entonces, de la demanda 2 no tengo un camino directo,
pero puedo pasar por Y2 y de Y2 llego a C sub 2. Entonces miren cómo aquí se requirieron un paso, dos pasos, tres pasos también. O sea, ¿qué me está diciendo esta red? Inicialmente los trabajadores tienen salarios en el sector uno. Esos salarios tienen que transformarse en demanda de medios de consumo o de alimentos. Luego esos alimentos tienen que venderse en el mercado y al venderse el sector 2 tiene el dinero para comprar sus máquinas. ¿Ya? Y algo parecido va a pasar con P1. Entonces P1 se también tiene que conectar con D2 y D2 va la conexión a C2. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que esta igualdad, estas igualdades que parecían tan básicas en reproducción a escala, parecían tan básicas, ¿no? Estas igualdades en reproducción a escala simple, en realidad nos dicen mucho, ¿no? Pues volvamos a escribir acá un poquito más bonito. C2 igual B1 más P1 y también podemos escribir la contraria, ¿no? A ver, este estaba en amarillo, ¿no? Amarillo, ¿ya? Esta es la conexión en amarillo. Y en verde podemos poner la contraria, ¿no? B1 más P1 igual a C sub 2. ¿Ya? Si me permiten, voy a copiar esto y ponerlo en mi lámina, en mis láminas, ¿sí? Así tal como está lo voy a copiar, porque creo que es bastante útil ver esto, ¿no? Saber este comportamiento. O sea, como las dos igualdades representan flujos monetarios distintos, ¿no? ¿Ya? Esto no es igual, pero se parece a lo que Marx menciona en el Capital. O sea, Marx empieza a estar detallando algunas de estas conexiones eh, y obviamente se vuelve muy pesado, ¿no? Porque estar explicando cada una de estas conexiones, como pueden ver, es complejo. O sea, son varias conexiones a la vez, ¿no? Pero de todas maneras, digamos que nos da una primera intuición, ¿no? Entonces, yo creo que esto eh, puedo ponerlo en mis láminas. Permítanme ponerlo aquí. eh, bueno, ya veremos si lo ponemos voy a poner aquí una nueva lámina. Segundo. Ya, esta conexión, ¿no? Entonces esto es lo que quiero guardar en la lámina. Entonces ahí se ejemplifica lo que estamos diciendo. Entonces, ya, disculpen. Ya, no es muy ortodoxo lo que estoy haciendo, pero bueno, ya. Entonces ahí está la idea básica, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo surge esta complejidad en la reproducción simple. O sea, como al mismo tiempo tenemos un flujo de dinero para el capital constante, para que el capital constante del sector 2 pase a ser B1 más P1 y otro flujo de dinero para que B1 más P1 vuelva a ser capital constante en el sector 2. Entonces, una conexión, son conexiones complejas, ¿no? Pero bueno, entonces, a esta red que estamos nosotros viendo, esta red que acabamos de obtener, en realidad se le puede aplicar múltiples análisis disponibles para redes direccionadas. Hay un montón de análisis, verán. La teoría de redes ha avanzado un montón y hay un montón de funciones que ya están cargadas en el matemática. Sí, o sea, por eso quería usar matemática también, porque matemática tiene un montón de funciones para estudiar redes en donde ustedes simplemente usan la función. Por ejemplo, la matriz de adyacencia. Ustedes vieron que para sacar la matriz solo era una función. Entonces, asimismo, hay un montón de funciones que tiene matemática para poder analizar estas redes. ¿Sí? Y muchas se pueden enfocar particularmente a estudiar el flujo monetario. Porque recuerden que lo que estamos viendo aquí es cómo fluye el dinero de un componente de la red a otro componente, de una parte del sector uno a otra parte del mismo sector uno o del sector 2, ¿no? Una cosa interesante, por ejemplo, que podemos sacar es cuántos ciclos existen en la red. ¿Ya? ¿Qué queremos decir por ciclos? Por ciclos nos referimos a aquellas trayectorias que parten y llegan a un mismo nodo sin repetir más de una vez su paso por otros nodos. O sea, un ciclo es básicamente, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, parto de aquí, ya, voy aquí, voy aquí y regreso. Ese es un ciclo. Entonces, miren que en este ciclo no he pasado por ningún otro nodo más que una sola vez, exceptuando el que sirvió de punto de partida, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una estructura interesante, los ciclos. ¿Por qué nos interesan los ciclos?
Porque los ciclos nos van a poder mostrar de mejor forma cuán complejo es que el dinero parte y llega a un mismo punto, ¿sí? Por ejemplo, en el ciclo que yo he dibujado, para que parta de Y1 y regrese a Y1, miren que se requirió una transacción, dos transacciones, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, se requirieron de 6 pasos, o sea, 6 transacciones. O sea, cualquiera de esas puede fallar. O sea, mientras más transacciones se requieran para pasar de un punto, para que se garantice un ciclo, podríamos asumir que es más probable que surja una crisis, porque puede fallar cualquiera de estas conexiones. Por ejemplo, no, tengo ingresos del sector uno. Ese ingreso del sector uno pasa a ser salarios del sector uno. Esos trabajadores con ese salario pasan a demandar alimentos. Luego esos alimentos tienen que comprarse en el mercado de alimentos. Luego esos alimentos sirven para cubrir el gasto de máquinas del sector 2. Luego el gasto de máquinas del sector 2 pasa a ser demanda en el mercado de máquinas y esa demanda en el mercado de máquinas después pasa a ser otra vez ingreso en el mercado de máquinas y se cierra el ciclo. Entonces, como pueden ver, representan varias transacciones y por tanto la posibilidad de que en cualquiera de ellas pase algo. Como decíamos en la clase pasada, basta con que, por ejemplo, se caiga el salario de los trabajadores y ya podríamos pensar que muchas de estas siguientes transacciones pueden fallar. Y eso se retroalimenta y puede fallar nuevamente al mismo Y1 y se genera todo un efecto en cadena, ¿ya? Entonces, por eso puede ser interesante analizar los posibles ciclos que existan en esta red. ¿Ok? Bueno, esta era simplemente la anotación de cómo se ve la reproducción ampliada. Tal vez podemos poner aquí la reproducción simple, perdón, ¿no? Tal vez de esto podemos decirlo luego, ¿no? O sea, vamos a ponerle más abajito. Déjenme ver. Más abajito, pongámosle, ¿ya? Ajá, ya. Aquí le voy a dejar más abajo eso para... Tal vez hagamos un apunte ahí. Bien, entonces veamos cómo obtener ciclos. Cómo pedir la matemática que nos diga, bueno, qué ciclos hay en esta red. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay una función súper ágil con la cual podemos sacar ciclos. Entonces, resulta ser que a través de una función de matemática podemos encontrar que en la red de flujos monetarios, esta que acabamos de hacer de reproducción simple, pueden encontrarse 3 ciclos de longitud 3. Esos son los ciclos más pequeños que hay. 3 ciclos de longitud 3. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Se utiliza la función findCycle. ¿Sí? Entonces, con la función findCycle, ustedes pueden encontrar estos 3 ciclos. Entonces, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, bajemos. Aquí ya les dejé listo todo. So, ustedes simplemente tienen que ejecutar la función. Entonces, aquí ustedes pueden ver que está findCycle. Después ustedes ponen el grafo que quieren analizar. El grafo, por cierto, de la reproducción simple le hemos llamado con el nombre grafo 1. ¿Sí? Entonces, grafo 1 es el nombre en el que está guardado este grafo, de tal suerte que si ustedes solo escriben grafo 1 de nuevo por algún lado, grafo 1 y dan enter, les va a aparecer el grafo, ¿no? Entonces, ya cargado, ya listo. ¿Sí? Entonces, grafo 1 es donde quedó guardada esta red de flujos monetarios en reproducción simple. Entonces, si le damos clic en Find Cycle, grafo 1, Tree All, ¿qué nos da? Nos va a dar todos los ciclos de longitud 3, ¿sí? Nos da como una lista. Miren, aquí nos da como una lista, ¿ya? Si escribíamos grafo 1, 2, All, no sale nada. ¿Por qué? Porque no hay ciclos de tamaño 2. ¿Sí? Aquí no hay ciclos de tamaño 2. ¿Qué sería un ciclo de tamaño 2? Que tengamos A, tengamos B y que vaya así, de A a B y de B regrese a A. Eso no tenemos en esta red. Por eso es que cuando ustedes ponen grafo 1, ciclos de tamaño 2, ¿sí? Find cycle grafo 1, 2, all, no aparece nada, ¿ya? Pero si ponen 3, ahí sí aparece. Entonces el mínimo ciclo es de tamaño 3. Y aquí están los 3 ciclos que les digo, ¿no? O sea, está cómo se va de Y2 a P sub 2, de P sub 2 a D2 y de D2 otra vez a Y2. Como de Y2 se va a B sub 2, de B sub 2 a D2, de D2 va a Y2, y luego de Y1 a C1, de C1 a D1, y de D1 se regresa a Y1. ¿Ya? Claro, verlo así es un poquito, no muy agradable a la vista, ¿no? Entonces, una alternativa, ¿sí? Una alternativa es verlo en el mismo grafo, pidiendo que el mismo matemática resalte los ciclos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Con la opción Highlight Graph. Es una función, Highlight Graph, que sirve para resaltar dentro del grafo otros grafos. Entonces ponemos grafo 1, ese es el grafo de base, y luego ponemos esto mismo, esta misma función, FindCycle, grafo 1, 3all.
Noten que este es un grafo, ¿no? O sea, esto de aquí es un grafo, ¿sí? De hecho, si ponemos la opción graph, o es una lista. A ver, denme un segundito. Veamos si funciona. Creo que no va a funcionar. No, no va a funcionar. Tendríamos que poner graph y flatten. Ahí va a funcionar, creo. Exacto. Entonces miren cómo en realidad ni siquiera es un grafo, son un grafo y dos grafos. Y ahí se ven los ciclos, ¿no? O sea, aquí ustedes pueden ver cómo surgen los ciclos. ¿Ya? ¿Por qué tuve que poner la opción flatten? Porque recuerden que un grafo solo es una lista. En cambio, find cycle nos está dando muchas listas. ¿Ya? Recuerden que la función flatten es para transformar varias listas en una sola lista. ¿Ya? Pero esto no es recomendable lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces esto mejor lo borren. ¿Sí? Y dejemos nomás la opción find cycle. Y lo más práctico es simplemente tomar todo este comando find cycle, tree all, y ponerlo aquí. Entonces miren, aquí ustedes dicen highlight graph. Entonces, ¿qué hacen en el highlight graph? Tienen el grafo 1 y le piden que resalte todas estas listas de conexiones. ¿Ya? Hagamos una prueba de highlight graph para entender un poco cómo funciona, ¿ya? Vamos a poner highlight graph, vamos a poner el grafo 1 y vamos simplemente a resaltar la conexión que vaya, por ejemplo, de Y1, ¿sí? Al 62 a C1. ¿Sí? Enter. Pues miren lo que hemos hecho. Si solo pusiéramos esa opción, ¿qué es lo que ha pasado? Ahí pueden ver cómo se ha resaltado la conexión de Y1 a C1. Sí, entonces ustedes aquí le están, la opción, o sea, la función highlight graph es para ver cómo se resalta la conexión de Y1 a C1. Sí, entonces ustedes pueden resaltar más conexiones si quieren, ¿no? Entonces una opción puede ser de Y1 a C1, ¿ya? Otra puede ser que le resaltemos. Entonces miren cómo estoy haciendo una lista distinta, ¿no? Ya sé para qué de esto, sí, una lista. Entonces digamos que voy a resaltar la conexión de Y1 a P1. Ahí se resaltaron los enlaces, entonces no. Entonces tengo que ponerlo en la misma lista. Ya. Upa, peor. Ah, no, no, disculpen, me olvidé de la flechita. Ya, eso hay que ser cuidadosos, ¿no? Disculpen. Ya. Eso, ahí sí. Ya, ahí sí. Ya. Bueno, pero bueno, de paso ya vieron cómo se resaltan los nodos, ¿no? O sea, si ustedes quieren resaltar nodos, solamente ponen esto o sea, no ponen la flechita, solo ponen coma y resaltan los nodos. ¿Sí? O sea, si ustedes quisieran hacer un resalte completo, podrían hacer esto al 62 y después pueden poner ahí mismo. Sí. em, Eso, miren, entonces aquí que le estoy diciendo, que me resalte el enlace, o sea, la conexión de Y1 con C1, y que también me resalte Y1 y C1, o sea, los nodos, ¿ya? Eh, Esto ya es visual, ¿no? O sea, si quieren que se quede muy resaltado y bonito, ya eso depende de cada quien. Yo como no me preocupo mucho de esas cosas, por ahora solo voy a dejar resaltando el enlace. Entonces miren cómo todo lo que ustedes pongan dentro de esta primera llave va a resaltarse con el mismo color rojo. En cambio, lo que voy a poner en esta segunda llave se va a resaltar en color amarillo. Y así, entonces ustedes pueden seguir poniendo más enlaces y resaltarlos de diferentes colores, ¿no? Entonces pongamos uno más. Digamos que quiero resaltar el enlace que va de B1 al 62 a D2. Entonces miren cómo se han resaltado tres enlaces. Tenemos un enlace rojo de Y1 a C1. Tenemos un enlace amarillo que es de Y1 a P1, ¿sí? Y tenemos otro enlace de color de color violeta que va de B1 a D1, a D2, perdón. ¿Sí? Entonces ustedes pueden resaltar los enlaces que quieran, los nodos que quieran. O sea, aquí ya es un tema de experimentar. El chiste es que para eso sirve la función highlight graph. Ustedes pueden ir experimentando y haciendo que diferentes enlaces tomen diferentes colores. Diferentes nodos también pueden darles color. Por ejemplo, yo puedo después resaltar con otro color solo un nodo. Por ejemplo, el nodo C2.
Entonces miren cómo ahora yo con color naranja he resaltado el nodo C2. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir cambiando y personalizando los nodos y los enlaces que quieran, ¿no? Para eso sirve la función Highlight Graph, o sea, les permite resaltar el grafo y poner los colores y resaltar los elementos que ustedes sientan que vale la pena resaltar. Bien, entonces esto solo era experimento para que vean cómo funciona esta función, la Highlight Graph. Volvemos ahora sí a nuestro graph. Recuerden que estábamos nosotros primero usando la función FindCycle para que del grafo 1 encontremos todos los ciclos de tamaño 3. Y aquí están los ciclos de tamaño 3. Y luego lo que está haciendo la función Highlight Graph es, en nuestro grafo de base, resalta con colores distintos cada ciclo. Este es el primer ciclo que le resalta de color rojo debe ser. Veamos, bajémosle un poquito el tamaño de este gráfico. Ya. Entonces veamos si es que está bien, ¿no? Echémosle una pequeña comprobada a esto. Vamos a ver, con rojo, ¿no? Entonces, el ciclo dice que es Y2, P sub 2, P2, D2 y D2, Y2. Entonces, fijémonos si es así. Y2, P sub 2, P sub 2, D2 y D2, Y2. Sino que como otro ciclo también está ahí, pues es que se sobrescribe y queda en amarillo. Pero sí, ese es un ciclo, mire. Sí, ese es un ciclo. O sea, no hay nada que hacer. Ahí tiene completa razón matemática. Sí, tal vez con esto sea mejor. Entonces va así, ¿no? De Y2 a D2. No, resaltado. O sea, de Y2 va a D2, perdón, a P2, de Y2 va a P sub 2, de P sub 2 va a D sub 2, y de D sub 2 va otra vez a Y2. Entonces ahí aparece un primer ciclo de tamaño 3. Entonces esto es un ciclo. Partimos de un nodo y llegamos al mismo nodo sin repetir otros nodos, sino que cada nodo se pasa una sola vez. Eso es un ciclo. ¿Ya? ¿Qué otro ciclo aparece? Ese creo que está en amarillo. Partimos de Y2 a B sub 2, o sea, de Y2 vamos a B sub 2, luego de B sub 2 vamos a D sub 2, y luego de D sub 2 vamos o regresamos a Y sub 2. Entonces ahí está un tercer ciclo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, este ciclo se está sobreponiendo un poquito con el ciclo anterior, por eso es que aquí quedó al final amarillo, pero son dos ciclos de tamaño 3. ¿Ya? Y finalmente nos queda el último ciclo, que vamos en azul. ¿Ya qué nos dice este ciclo? De Y1 vamos a C1, ¿sí? O sea, de Y1 vamos a C1, luego de C1 vamos a D1, y después de D1 vamos a Y1. Entonces ya tenemos el tercer ciclo. Y1 C1, C1 D1 y de D1 Y1. Entonces estos son los tres ciclos que aparecen eh, en nuestra red de reproducción a escala simple. ¿Ya? Entonces, son los ciclos más pequeños que pueden surgir, no hay otros ciclos. Ahora, ¿por qué me interesa resaltar este tema de los ciclos? Por lo siguiente, ¿ya? Entonces, volvamos a las láminas. Entonces, aquí están estos ciclos, ¿no? Estos son los tres ciclos que son los que se están mostrando en la pantalla, son los que acabamos de obtener, ¿no? Aquí está Y2, P sub 2, D2, Y2, o sea, Y2, P sub 2, D2, Y2, Y2, B2, D2, Y2, o sea, Y2, B2, D2, Y2, y Y1, C1, D1, Y1. Y1, C1, D1, Y1. ¿Ya? Aquí están estos tres ciclos. ¿Qué tienen de llamativo estos tres ciclos? ¿Sí? Estos ciclos representan justamente las transacciones. Ya, permítanme, se está moviendo para todos lados, ya. Estos ciclos representan las transacciones que se dan dentro de cada sector sin la necesidad de interactuar con otros sectores. Vean los subíndices. O sea, los subíndices, ¿qué me están diciendo? Que todas estas transacciones siempre se dan dentro del mismo sector 2 o dentro del mismo sector 1, ¿sí? O sea, estas transacciones en ciclos son las transacciones que están dándose solo en el mismo sector y no implican interactuar con otro sector. O sea, esto de aquí es lo que en matemáticas, en las ecuaciones, significaba, por ejemplo, la eliminación de términos. ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, volvamos un momento a las ecuaciones, más arriba. Ya, por ejemplo, aquí.
Ustedes recordarán que una vez que igualábamos las ecuaciones en el mercado de medios de producción, se eliminaban los C1, ¿sí? Eso que aquí decimos eliminamos C1, en la red significa que tenemos un ciclo de tamaño 3, que es un ciclo que se da solo con elementos del mismo sector. Y lo mismo está pasando en el otro caso, ¿sí? Entonces aquí pongámosle, entre paréntesis, ver que todos los subíndices de un mismo ciclo son iguales. Déjenme, movamos solo uno de estos ciclos. Más fácil. Exacto. Ya, disculpen, ¿no? Entonces ahí se puede ver, ¿no? Entonces, como decíamos, ver que todos los subíndices de un mismo ciclo son iguales, o sea, eh, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 o 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces eso le vuelve súper interesante este resultado porque ya tenemos una forma automática de detectar las transacciones dentro del mismo sector. Son los ciclos más cortos, al menos en reproducción simple. ¿Sí? Entonces, esos son los ciclos más cortos. Digamos que esos tal vez sean los ciclos que menos riesgo corren, ¿sí? Las transacciones que menos riesgo corren porque no dependen de lo que pase en el otro sector, ¿sí? No dependen de lo que pase con el otro sector. Ahora, así como están estos ciclos, ustedes pueden encontrar otros ciclos, ¿sí? El resto de ciclos que implican la interacción entre los dos sectores son mucho más complejos. De hecho, son de longitud 6. Estos son de longitud 3, ¿no? Uno, 2, 3. La longitud viene dada por cuántos enlaces son necesarios entre el inicio y el final del ciclo. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que la longitud es de 3. 1, 2, 3. En cambio, si ustedes buscan más ciclos, les va a quedar que hay varios. ¿Sí? Hay varios ciclos, en realidad no solo hay esos. Y ahí pueden notar que hay unas cuantas transacciones que son súper complejas, ¿no? Vamos a sacar esto en el matemática. Nos vamos a bajar. Entonces, para encontrar todos los ciclos posibles dentro de una red direccionada, ¿ya? Para encontrar todos los ciclos posibles, utilizamos la función findCycle. Volvemos a poner el grafo que nos interesa analizar, que es el grafo 1, y aquí ponemos la opción infinity, o sea, infinito en vez de un número, en vez de 3, 4, 5. En realidad dice infinito, pero lo que va a hacer esta función simplemente se va a encontrar todos los ciclos, desde el más pequeño hasta el más grande, y le pedimos que encuentre todo. Entonces, al final, miren lo que nos arroja. Aquí están todos los ciclos. Entonces, aquí aparecen los ciclos de tamaño 3 que ya hemos visto, ¿sí? Estos ciclos de aquí, los primeritos son de tamaño 3, estos de aquí. Luego aparecen otros dos ciclos, ¿sí? Miren que aquí hay otros dos ciclos. Y esos son los ciclos de tamaño 6, ¿ya? Son los ciclos de tamaño 6. Por ejemplo, ¿no? Digamos que yo quiero resaltar, de todos estos ciclos, solo quiero resaltar uno de estos de tamaño 6, ¿ya? Entonces, por ejemplo, o los dos de tamaño 6. Pues ya saben qué hay que hacer. Copiaríamos esta función del highlight, ¿sí? Eh, y la pegaría acá abajo. Esto es solo por practicar, ¿no? Entonces, en vez de poner find cycle grafo 3, puedo poner 6. Shift, Enter. Pues miren cuáles son los ciclos de tamaño 6. Bueno, nos van a aparecer todos los ciclos del 1 al 6. Sí, sí, no, estoy aquí, creo que estoy aquí cometiendo un pequeño error. Vamos a ver un poquito la información de la función findCycle. ¿Ya? Mm, ya. Entonces, para que salgan solo los de tamaño 6, hay que poner esto en llave. ¿Sí? Sepan que yo tampoco me sé todas las funciones de matemática, ¿no? Yo también estoy aprendiendo. Entonces, a veces cuando uno comete un error, simplemente se va a la ayuda. Entonces, dice que si le ponemos esto en llave, ahí sí nos van a aparecer solo los ciclos de tamaño 6. ¿Sí? Veamos, quiero que me aparezca... bueno, sí estamos ahí. Ya, entonces aquí están los ciclos de tamaño 6. Entonces, ¿qué nos están mostrando? Se están cruzando los ciclos, ¿ya? Pero hay dos ciclos. Entonces voy a tomar de estos ciclos solo el primero. Sí, recuerden que esto es para filtrar, ¿no? Esta es una lista y voy a filtrar solo el primero. Entonces ahí ustedes ya pueden ver el primer ciclo de tamaño 6. Entonces, ¿qué nos está dando este primer ciclo de tamaño 6? Capaz que le voy a dejar nomás esto para que ustedes lo vean, ¿no? Entonces, miren cuál es el primer ciclo de tamaño 6. Aquí se ve mucho más fácil, ¿no? Parto de Y1, de Y1 me conecto a P1,
De P1 voy a D2, de D2 voy a Y2, de Y2 voy a C2, de C2 voy a D1 y de 1 regreso a Y1. Este ciclo debería parecerles familiar. Es precisamente el ciclo en donde si ustedes pueden escoger cualquier punto como punto de inicio. Si escogemos como punto de inicio C sub 2, el dinero está fluyendo desde C sub 2, llega a P1, ¿sí? O sea, de C sub 2 estamos dando un montón de pasos para llegar al final a P1, ¿sí? Desde C sub 2, varios pasos para llegar a P1, ¿sí? Y volver, ¿no? Y volver a C2, y volver a C sub 2. Este es un ciclo, ¿ya? Son 6 pasos. Ahora, si yo quiero el segundo ciclo, simplemente aquí cambiaría 1 por 2. ¿Y aquí qué me quedó? Ahora me quedó esta estructura. Miren, partamos de nuevo desde C sub 2. De C sub 2 voy a D1, de D1 voy a Y1, de Y1 voy a B1, de B1 voy a D2, de D2 voy a Y2 y de ahí recién regreso a C sub 2. Entonces este otro ciclo va desde C sub 2, después de varios pasos llega a B1 y después de varios pasos otra vez llega a C sub 2. Es decir, si se fijan, estos son justo los ciclos que nosotros estábamos resaltando antes, ¿sí? Son los ciclos que estábamos resaltando acá. Son esos ciclos. Sí, bueno, hecho ciclo, ¿no? Pero a la final es básicamente la combinación de esos dos procesos, ¿no? Entonces ahí vamos a poner esto, perdón, vamos a poner esto en el matemática. Bueno, volvamos acá. Ya. Entonces vamos a poner esto, voy a poner esto aquí, ¿eh? Y aquí vamos a escribir, ¿ya? Eh, Vamos a ponerle ciclos de tamaño 6. De longitud, pongamos, de longitud 6. Ya, entonces ahí ustedes van a ver ciclos de longitud 6 en reproducción simple. O ciclos de máxima longitud, pongámosle. Porque es la máxima longitud, ¿sí? Ciclos de máxima longitud en reproducción simple. ¿Ya? Entonces en este caso son de magnitud 6. Entonces pongamos otra vez aquí uno para que nos queden los dos, ¿no? Los dos ciclos. Pues ahí ustedes pueden ver el uno y acá abajo van a poder ver el otro. Bien. Listo. Entonces, si me permiten, vamos a copiar eso en nuestras láminas. Ya, disculpen, lo que pasa es que esto es algo que eh, no se ha hecho antes, o al menos yo no he visto antes, entonces a veces van surgiendo cosas nuevas, ¿no? Yo no me había fijado que se podía de una vez sacar estos ciclos también. O sea, sí tenía esa idea, pero no creí que valía la pena, pero veo que sí vale la pena. Entonces vamos a copiar esto en nuestras láminas, ¿ya? Entonces un segundo nada más. Voy a pegar esto aquí. Vamos a recortar, ¿ya? Para que queden nuestras láminas. Entonces ahí ustedes pueden ver que está un ciclo de tamaño 6. Listo. Ahí está ya con comando y todo. Y vamos a sacar también el otro ciclo de tamaño 6 que está más abajo. ¿Sí? Entonces también le vamos a copiar en nuestras láminas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir hasta ahora? Podemos decir que sin duda alguna eh, es bastante interesante, ¿no? Que podemos empezar a analizar con las funciones del mismo matemática varias propiedades de esta red, ¿no? Y tomen esta red como ejemplo. Ustedes podrían analizar muchas otras redes económicas. Lo que más hay es redes económicas hoy por hoy. Entonces, ustedes podrían analizar un montón de estas redes, ¿no? Entonces, aquí están las de longitud 6, ¿no? Eh, Tal vez podamos poner, bueno, son estas de aquí, ¿no? Aquí están los ciclos de longitud 6. Entonces, aquí está un ciclo de longitud 6, ¿sí? Y el otro ciclo de longitud 6. ¿Y saben qué? Para que quede más elegante y disculpen, se me ocurrió recién ahorita, vamos a resaltar también, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque yo decía, tal vez podemos resaltar esto. Vean, vamos a ver si es que funciona. Si no, lo dejamos ahí. Para ver si resaltamos el nodo C2. Exacto. Es para que nos quede como el nodo C2 como resaltado.
para saber que este es un nodo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que C2 igual a B1 más P1 en reproducción simple, ¿ya? Entonces podemos dejarle resaltado también ese nodo, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer acá. Pues miren lo que hice, simplemente le puse el find cycle en unas llaves, ¿sí? Y al lado le puse al C2, ya, para que se vea. Ahí tenemos nosotros mucho mejor, ¿no? Ahí ya podemos ver que está el C2. Podríamos resaltar todo si quisiéramos, ¿no? Pero solo con el C2 creo que es suficiente. Como para recordar que aquí hay un punto de partida importante que puede ser importante, ¿no? Para el análisis económico. Entonces, mil disculpas que vuelva a repetir este proceso, solo que, como ustedes saben, yo hago estas grabaciones en vivo. Entonces, a veces surgen cosas que vale la pena de una vez corregir porque después me olvido y no vale la pena que se pierda. Ya, entonces aquí está. Ahí está ya mucho mejor. Incluso ahí pueden ver cómo se resaltó el nodo 2, C2. ¿Ya? Entonces ahí está el uno ciclo y vamos con el otro ciclo de tamaño 6. Como pueden ver, entonces, esto es bien versátil. O sea, ustedes, según lo que van encontrando en las redes que estudien, no tienen por qué ser sobre estas redes, en cualquiera de las redes que ustedes estudien pueden ir encontrando cosas, experimentando. O sea, eso es justamente lo que les recomiendo, ¿no? O sea, que ustedes experimenten por su propia cuenta y vayan viendo qué encuentran en esta misma red, ¿no? No he explorado la red totalmente, creo que está claro, ahorita estoy encontrando cosas. No he explorado la red totalmente, así que les dejo también esa inquietud. ¿Qué más cosas, qué más patrones pueden ustedes ver? Estas son cosas que no podríamos ver solo con las ecuaciones, ¿no? Esto es lo interesante de los esquemas en red, que son cosas que en ecuaciones difícil de identificar fácilmente, ¿no? O sea, aquí si vemos estas ecuaciones, un poquito difícil encontrar los ciclos, aunque algo ya veíamos, ¿no? Pero en cambio aquí ya tenemos una herramienta automática. Sí, aquí tenemos una herramienta automática que nos resuelve la vida, ¿no? Entonces aquí están los ciclos de tamaño 6. Muy bien, continuemos. Entonces, bueno, ya sacamos estos ciclos de máxima longitud, ¿sí? Ciclos de máxima longitud. Tal vez deberíamos poner también aquí algún mensaje de que son ciclos de máxima longitud, ¿no? Pues permítanme solo copio este cuadrito de texto y pongámoslo por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, igualmente un segundo. Nos ponemos aquí ciclos de máxima longitud, entre paréntesis 6. ¿Ya? Nada más para saber qué estamos sacando. ¿No? Estamos sacando estos ciclos de máxima longitud, ¿sí? De tamaño 6. Pongámosle en rojo y ahí está. Y puede ser. Listo. Entonces continuemos. Continuemos explorando esta red porque hay algunas cosas adicionales que quiero decirles, ¿no? Y si van saliendo más cosas, mejor aún, ¿no? Eh, veamos. Entonces, otra cosa que podemos sacar, ¿sí? Es algo que le podemos llamar matriz de distancias. ¿Ya? ¿Qué es la matriz de distancias? Es una matriz que permite ver cuál es la distancia más corta o que requiere el menor número de pasos entre dos nodos. Pensemos que tengo un nodo A, ¿sí? Que se conecta con un nodo B, con un nodo C, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, y digamos que también tengo un nodo D, ¿ya? Entonces viene así, ¿ya? Entonces pensemos que yo quiero saber cuál es la forma de A para llegar a C. Entonces, como pueden ver, hay dos caminos, ¿no? O sea, yo podría ir desde A B y de B a C. O yo podría ir de A D, luego a B, luego a C, ¿sí? Sin embargo, el camino más corto puede ser de interés porque ese camino más corto, ¿sí? De A a D, perdón, más corto digo y me voy por el más largo. Disculpen, ¿ya? Lo que pasa es que escucho un ruido y me distraje. Un segundito. Entonces vamos otra vez a conectarle A con D y B con D. El camino más corto sería de A a B y de B a C, ¿ya? ¿Por qué nos interesa el camino más corto? Depende del contexto, ¿no? Obviamente cada red es un mundo distinto, ¿no? Tomen en cuenta que el análisis de redes se puede utilizar en un montón de temas, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que la conexión de A a B y de B a C es la más corta y en nuestro contexto puede significar que es la forma más fácil de que el dinero llegue de un punto a otro, porque son flujos monetarios, recuerden, ¿no? Entonces, esta puede ser la forma más fácil en la cual partimos del punto A y ese dinero llega al punto C. O sea, hay menor riesgo de crisis. Porque en cambio, si nosotros partiéramos de A, fuéramos a D, después de D fuéramos a B y de B vamos a C, ahí tendríamos uno, dos, tres pasos.
aumenta las posibilidades de crisis. Entonces, aquí podríamos sacar una matriz de distancias. ¿Cómo se vería la matriz de distancias en este ejemplo simplificado? Entonces, sería una matriz en donde ustedes ponen los 4 nodos A, B, C y D. Aquí también ponen A, B, C y D. Y dentro de esta matriz, ustedes ponen los pasos requeridos para llegar de un nodo a otro. ¿Ya? La fila indica el origen, la columna el destino. Por ejemplo, de A no hay forma de llegar. ¿Sí? No hay forma de llegar en este caso. ¿Sí? De A a A. De A a B se puede llegar a través de un paso. ¿Sí? De A a B. De A a C, la distancia más corta, ¿no? De A a C se puede llegar a través de uno y dos pasos. Entonces aquí damos prioridad al camino más corto, ¿no? O sea, de A a C. Luego de A a D, nuevamente tenemos un paso. Entonces, miren, esta matriz de distancias es una matriz que me dice cuántos pasos mínimos requiero para desde A llegar, bueno, a la misma A no se puede, ¿no? O sí se puede. Ah, no, sí se puede, porque miren, de A puedo ir a D, después a B. Ah, no, y no puedo volver. No hay cómo. Si hubiera un ciclo, aquí como pueden ver no hay ciclos, ¿no? O sea, no puedo volver a A. Sí, no puedo volver a A. Pero bueno, ¿qué sigue? Luego vamos al B. Entonces miren que el B, para llegar a A, no tiene forma, ¿no? Entonces cero. No hay forma de B de llegar a A, ¿no? Desde B. Luego de B a C, tenemos, perdón, de B a B, cero. De B a C tenemos uno, sí, de B a C. Y de B a D tampoco hay cómo llegar, cero, ¿ya? Y así. Entonces, en definitiva, lo que nos está diciendo es esa distancia mínima, ¿no? Vamos con C. C no puede llegar a ningún lado, C se queda atrapado, si se fijan. Entonces esto sería 0, 0, 0, 0, ¿ya? Esto en cadenas de Markov sería un estado absorbente si lo viéramos así, pero bueno, no es una cadena de Markov, pero en este caso no hay cómo llegar a otros lados. En definitiva significa eso, ¿no? C se queda atrapado. Si llego a C ya no puedo salir. Y en D puedo llegar de D a A, ¿no? De D a B tengo un paso, ¿sí? De D a B tengo un, no, sí, de D a B tengo un paso. De D a C tengo dos pasos, miren, de A a B y de B a C, y de A a D mismo cero. Entonces, eso es una matriz de distancias. Es una matriz que me va diciendo desde el punto de origen, el que yo tome, este recuerden es el origen, la fila me indica el origen y la columna el destino, me dice cuántos pasos mínimos necesito para llegar de un punto a otro. ¿Sí? Entonces, para eso sirve esta matriz de distancias. Claro, sacar la mano puede ser muy fastidioso. Obviamente, esto es un ejemplo muy pequeño. Ya nuestra red no es tan pequeña, entonces no es tan fácil. Pero eso ya se resuelve con matemática. O sea, matemática tiene una función para sacar la matriz de distancias de forma inmediata. Entonces, aquí ustedes pueden ver dos funciones, de hecho, ¿no? Entonces, primero, quiero que vean la función vertex list. La función vertex list sirve para saber en qué orden guardó matemática los nodos o los vértices, porque a veces uno no sabe exactamente en qué orden está. Entonces, si ustedes usan la función vertex list y ponen el grafo, lo que les va a dar como resultado, ¿sí? Es esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver como vertex list y luego ponemos grafo 1 y van apareciendo los nodos, los nombres de los nodos en el orden que matemática les está utilizando, ¿sí? Entonces, en este caso, este es el orden, ¿ya? ¿Por qué es bueno saber este orden? Porque cuando ustedes usen la función graph distance matrix, o sea, para saber la distancia, la matriz de distancias, ustedes usan esta función y esta función no arroja nombres. ¿Sí? Entonces, como esta función no arroja nombres, entonces no sabemos muy bien a cuál corresponde el origen y el destino, ¿no? Pero si ya tenemos estos nombres, sabemos que estos nombres son los nombres de las filas y los nombres de las columnas, ¿ya? Entonces, veamos estos primeros comandos en matemática. Listo, entonces ya tenemos estos ciclos de longitud 6. Vamos a ver ahora esta matriz de distancias. Entonces, repito, la función vertex list sirve para ver la lista de vértices. Ahí está clarito el nombre, lista de vértices. Entonces, aquí están los vértices en el orden que matemática les guardó. Entonces, matemática le tiene guardados los vértices con este nombre y unos con este orden. Luego ustedes utilizan la función graph distance matrix, ya que está clarísimo, ¿no? Para sacar la matriz de distancias en el grafo, que es la matriz que les dice cuántos pasos mínimos se requiere de un nodo a otro, ¿ya? Si nos olvidamos un momento de la matrix form y solo damos enter,
esto nos arroja una lista de listas. Recuerden que en matemática una matriz es una lista de listas. Es una lista en donde cada lista representa las filas de esa matriz. ¿Sí? Entonces tenemos esta lista de listas. Entonces, así como está, difícil de interpretar. Entonces, si ustedes le dan / matrix form, ahí les va a dar la misma información, pero en forma de matriz. ¿Ya? Pero matemática le tiene que guardar como lista de listas. ¿Sí? Esto es solo visual. O sea, si ustedes le ponen así, matemática simplemente le está dando un formato visual. Pero en realidad, una matriz siempre se pone como lista de listas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ya esta estructura. Entonces, miren cómo esta estructura nos está diciendo que hay un montón de distancias, unas inmediatas, o sea, hay unas que son solo de unos, pero hay otras distancias que son hasta de 6, ¿sí? Son unas distancias grandes, 6, ¿sí? Entonces, esto es una información interesante, ¿no? Y hay diferentes, hay otras de distancias 5, 4, hay de todo, ¿ya? Hay de todo. Ahora, para hacerle un poco más legible esta matriz, porque incluso así está difícil, porque, a ver, ¿cómo sería, por ejemplo, la distancia de P1 a Y2? Entonces, P1 tendríamos que buscar la cuarta fila. O sea, tendríamos que poner aquí Y1, C1, B1, P1. Entonces, yo sé que es esta. Y después, digamos que quiero saber la distancia con C1. Y1, C1 es esta. Entonces, yo sé que la distancia mínima que hay entre la ganancia del sector 1 y el capital constante del sector 1 es 6. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que obviamente esto no es legible, o sea, tengo que estar escribiendo los nombres. Entonces, colegas, para facilitarles un poco la vida, yo construí aquí una función, eso sí, ya la construí yo, que le llamé matriz títulos. Ya, esta es una función que yo acabo de construir, ¿no? Matriz títulos. Entonces, matriz títulos es una función que va a recibir la matriz y los títulos. Por eso se llama matriz títulos, un nombre bien, bien, bien claro. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? No les quiero aburrir con este detalle. Esta es una función que ya yo la diseñé. Es básicamente una función que va a hacer una transpuesta de la matriz, después va a insertar algo, después va otra vez a transponer, va otra vez a insertar. O sea, la idea ¿cuál es? Es bien sencilla. O sea, más allá del comando, quiero que entiendan que esta función lo único que hace es coger la matriz y poner los nombres. Y1, C1, Y1, C1, o sea, lo que hacemos a mano. ¿Sí? Entonces, ustedes no tienen por qué preocuparse de esta función, pero si quieren pueden ver los detalles. Tal vez lo más novedoso aquí es la función insert, que es una función que les permite insertar un nuevo elemento en una lista. ¿Ya? Tal vez eso es lo novedoso. ¿Ya? Pero de ahí el resto es simplemente transponer matrices. Entonces de eso yo no me preocuparía mucho. Simplemente cargan la función. ¿Ya? Esto es como, es como tener una nueva función en matemática. ¿Ya? Y ahora podemos hacer lo siguiente. Miren, podemos construir matriz de 1. Así le llamé, matriz de distancias 1. Entonces usan la función matriz títulos. Dentro de la matriz títulos sacan la graph distance matrix del grafo 1. Esa sería la matriz. Y los títulos serían los vertex list grafo 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes usan esta función, se les va a crear un objeto llamado matriz de 1. ¿Sí? Ahora, con matriz de 1, si damos / matrix form, nos da esta estructura. Entonces, esto es lo que obtenemos, ¿no? O sea, es la misma matriz que teníamos antes, solo que ahora estamos dejándolo un poco más agradable a la vista porque estamos ahora sí con la guía, ¿no? De cuáles son los nombres de las filas y las columnas, ¿ya? Este NN es simplemente un indicador de que aquí no va nada, ¿no? ¿Sí? Incluso podría ir vacío. De hecho, ¿saben qué? Voy a ponerle otro elemento para que vean, ¿no? En vez de NN, vamos a poner aquí, qué sé yo, pongamos la esquina. Le voy a llamar esquina eso. Entonces, en vez de NN, puedo poner aquí esquina. Es como una variable de la función, ¿no? Pues ahora la función ya no tiene dos variables, sino tres variables. Tiene la matriz, los títulos y lo que queremos poner en esquina. Entonces, si en esquina quiero poner NN, me va a dar lo mismo. Ahora, si en esquina quiero que en vez de NN diga vacío, miren cómo ahora se cambió a vacío. ¿Sí? Entonces ustedes tienen también que acostumbrarse a ver cómo le modifican las funciones, si es que quieren que valga la pena o no, etcétera, ¿no? En este caso voy a dejarle NN, ¿no? Voy a dejarle NN como estaba mismo y se va así. Bien, entonces este es un pequeño cambio que le acabo de hacer a la función que creo yo sí vale la pena registrarlo porque aquí está con otra estructura. Entonces le voy a cambiar este comando de aquí, ¿no? Un segundito.
Ya voy a actualizar todo esto en el material de clase, ¿no? Repito, son cosas algunas que se me van ocurriendo en el camino, entonces por eso es que a veces pasa esto, ¿no? Que resulta ser que me sale un pequeño cambio en la función, etcétera, pero es mínimo, ¿no? Esto es solamente para que coincidan los comandos de la lámina con lo que está en matemática. Ya, denme un segundo. Voy quitando esto y esto. Ya. Listo, entonces ahí está un poquito más completo. ¿Ya? Bien. Creo que esto estaba con animación. Ya. Listo. Entonces tenemos esta matriz. Sí, tenemos esta matriz que nos da información de cómo van los pasos de un enlace a otro. ¿Sí? Van los pasos de un enlace a otro. Muy bien, entonces esta matriz se puede interpretar. O sea, esta matriz tiene una interpretación económica bien interesante. Entonces, esta resume mucha información, ¿no? ¿Cómo resume información? Ya vamos a ver en un segundo. Entonces, aquí está la matriz. Tenemos esta matriz, ¿ya? Es la que acabamos de obtener con el comando, bueno, con todos estos comandos, ¿no? Con primero la función graph distance matrix, también usamos vertex list y usamos también esta función que yo he creado que se llama matriz títulos, solo para poner los titulitos, ¿no? Solo para que queden los titulitos. Ya, entonces al final, ¿qué nos dice esta matriz? ¿Ya? Esta matriz puede leerse de la siguiente forma. Ustedes pueden tomar cualquier punto de origen, cualquier punto de destino, pero por ejemplo, podemos ver esto. Si inicialmente el dinero posee la forma de capital constante en el sector 2, ¿ya? Ahí debía salir un cuadrito, disculpen. Ah, no, si estaba el cuadrito, disculpen, soy medio... Ya, estamos ahí. Eso, sí salía el cuadrito. Se me trabó el lápiz, disculpen. Ya, entonces, como decíamos, si inicialmente el dinero posee la forma de capital constante en el sector 2, o sea, ese es nuestro punto de origen, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos leer esta matriz? De la siguiente forma. Se requiere al menos dos pasos o dos transacciones para que alcance la forma de ingreso del sector 1, Y1. Entonces, eso significa este 2. ¿Sí? O sea, si quiero partir de C2 y llegar a Y1, tienen que darse dos transacciones. ¿Cuáles son esas dos transacciones? De C2, tenemos que pasar por la demanda y luego de esa demanda pasa a ser ingreso. Entonces ahí ustedes pueden ver que están dos pasos. ¿Sí? De C2 tiene que pasar a demanda 1 y de demanda 1 a Y1. ¿Ya? Si no estamos convencidos, podemos ver la red. Sí, podemos ver la red. Veámosla en matemática para no estar cambiando de lámina. Entonces vamos a ver la red. Aquí está la red, por ejemplo. Si yo parto de C2 y quiero llegar a Y1, tengo que dar, miren, un paso y dos pasos. ¿Sí? Entonces aquí están los dos pasos que tengo que dar, que es lo que me está diciendo la matriz de distancias. Entonces esta matriz resulta muy útil porque no tengo que estar viéndolo yo al ojo, sino que ya automáticamente tenemos esta matriz como un resultado, ¿no? ¿Qué más? Dice esta matriz que se necesitan al menos 5 pasos para que se alcance la forma de ingreso del sector 2. ¿Cuál es ese número? Entonces, de C2 a Y2 es este 5. ¿Sí? De C2 a Y2 es este 5. Igual, podríamos verificar. Aquí sí no me sé de memoria, pero sabemos que de C2 a Y2, según esta matriz de distancia, se requiere al menos 5 pasos. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Ahora sí no sé porque no me sé de memoria eso, pero veamos la matriz, a ver si podemos ver si es cierto. Entonces dice que de C2 a Y2. Entonces de C2 voy a D1, ¿ya? De D1 voy a Y1, de Y1 a B1, de B1 a D2 y de D2 llego a Y2. Entonces ahí ya llegamos. Entonces, ¿cuántos pasos fueron? Uno, 2, 3, 4, sí, 5 pasos. ¿Bien? 5 pasos. Entonces ahí podemos pensar que esto es más, ese grupo de transacciones son más riesgosas porque están involucrando más pasos, ¿sí? Si quieren, verán, estoy simplificando un montón, ¿no? Porque habría que ponderar, habría que poner el tiempo en todo esto, no está el tiempo. Eso lo haré luego. Créanme que he pasado años metido en estas cosas y recién estoy llegando a las matrices. Pero podemos imaginarnos que dependiendo de cuánto se demoren estas transacciones, también puede haber mayor riesgo, ¿no? Pero hasta tener esa información, por el momento podemos decir que los pasos nos dan una primera idea, ¿no? Nos dan una primera idea de que hay unas transacciones que son más riesgosas que otras, ¿no? Esta, por ejemplo, requiere 5 pasos. O sea, hay cinco pasos
en los cuales uno podría fallar. Y con que falle uno, ya se puede dar problemas en toda la red, ¿no? Ya, pero estoy especulando, ¿no? O sea, no necesariamente con que haya un problema. Volvamos a ver la red. Puede ser que haya un problema en estas conexiones, pero puede que haya pasos alternativos. En este caso no, en este caso es muy básico, no hay a dónde. Pero en redes más complicadas piensen que si es que falla un enlace, pueden surgir otros enlaces. Piensen, por ejemplo, que ustedes tienen una economía capitalista con muchas empresas y si falla una conexión de una empresa con otra, puede haber una empresa alternativa y pueden surgir nuevas conexiones. Entonces, no es tan estático como lo estamos viendo aquí, porque esto es simplemente un ejemplo simplificado, ¿sí? Estamos tratando de explicar la reproducción simple recién. Ya van a ver en la reproducción ampliada que esto se vuelve todavía más complejo. Pero esa es un poco la idea. Entonces, si vemos otro ejemplo, dice que al menos se requiere un paso para que alcance la forma de demanda de medios de producción. O sea, de C2 a D1, un paso. Esa es la más directa, ¿no? Es evidente, ¿no? O sea, el gasto que hacen los capitalistas del sector 2 en máquinas terminará volviéndose demanda en el mercado de máquinas. Ese es inmediato, al menos por el modelo que hemos planteado. ¿Ya? Y así. Entonces ustedes pueden sacar un montón de interpretaciones, ¿sí? Un montón de interpretaciones de esta matriz. Ya, una última. Dice que si partimos de C2 se requiere al menos 4 pasos para alcanzar la forma de demanda de medios de consumo. O sea, si estamos en C2, necesitamos al menos 4 pasos para llegar a D2. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tomar la red y pueden verificar si es así mismo. ¿Ok? Listo. Les pido un segundo, interrumpo la grabación y continuamos. Listo, disculpen ese pequeño salto. Muy bien, entonces ya tenemos esta matriz de distancias y así sucesivamente podríamos ir interpretando todos los valores que están aquí, ¿sí? O sea, podríamos ir interpretando diferentes valores y sacando una serie de interpretaciones, asumiendo, ¿sí? Que probablemente las transacciones o las transformaciones del dinero que requieren mayores distancias puede que sean las más riesgosas. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que hay varios que tienen un número 6, que es el más alto, ¿sí? Entonces, puede que esas sean las más riesgosas. O sea, la transformación del dinero, por ejemplo, eh, que pase de ganancias del sector uno, ¿sí? A, por ejemplo, salarios en el sector uno. Miren esto, o sea, este es interesante, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, me llama la atención. O sea, se requiere 6 pasos para que lo que es ganancias en el sector uno, ese dinero, ¿no? Que está como ganancia en el sector uno, fluya en la red y termine llegando a los trabajadores en la forma de salarios del mismo sector uno, ¿sí? De hecho, es más fácil que llegue a los sector 2, miren, porque en el sector 2, salarios del sector 2 solo requiere 3 pasos. Entonces aquí ya pueden ver que sale un montón de lecturas que se pueden hacer luego, tal vez yo mismo los analicé después, pero bueno, eso ya queda para trabajo futuro, ¿no? Entonces yo solo quería presentarles la matriz de distancias y darles algunos ejemplos de cómo puede interpretarse. ¿Bien? A su vez, también podemos sacar la distancia promedio de esta matriz, ¿sí? O sea, podemos sacar la distancia promedio de esta matriz súper fácil con la función min, ¿ya? Eh, Ese puede ser un indicador muy llamativo, o sea, tenemos un montón de indicadores de distancias y una opción rápida puede ser sacar el promedio para saber, bueno, en promedio cuánto se demora pasar el dinero de un punto a otro, ¿no? Claro, es un promedio básico, ya puede haber indicadores más complejos, pero quiero sacar solo el promedio porque este nos va a ayudar, incluso para el ejercicio que les voy a dejar planteado, ¿ya? Entonces, ¿cómo sacaríamos el promedio de esta matriz? Vamos acá. Ya, entonces ya vimos cómo sacar esta matriz y ya incluso les presenté esta funcioncita para sacar la matriz con títulos. Ahora digamos que quiero sacar el promedio de la matriz. Entonces miren, primero hagamos un ejemplo fácil. Construyamos una matriz rápida. Por ejemplo, construyamos una matriz que sea 0, 1, 2, en 0. Ya. ¿Cuál es el valor promedio de esta matriz? Entonces sería 0 más 1 más 2 más 0 sobre 4. O sea, 2 más 1 es 3 cuartos y eso es igual a 0,75. ¿Ya? Entonces vamos a ver si podemos hacer esto mismo, este ejemplito. Vamos a hacerlo en matemática y después ya lo hacemos con la matriz, la propia.
Entonces construyamos primero la matriz. Entonces recuerden que una matriz es una lista de listas, ¿sí? La primera lista es la matriz y cada sublista, si quieren llamarle así, es la respectiva fila. Entonces la primera fila sería 0,1 y la segunda fila sería 2,0. ¿Bien? Entonces ahí está esta matriz que si le ponemos en matrix form, recuerden que esto es solo visual, ¿no? Matrix form, y ahí tiene la matriz que hemos construido, esta misma matriz, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0. Ya. Ahora, quiero sacar el promedio de esa matriz. Si yo simplemente aplico la función min, si yo aplico solamente la función min, lo que me va a dar es el promedio de cada, de hecho, me está dando el promedio de cada fila, si no me equivoco, ¿no? Perdón, de cada columna, creo. Entonces aquí me estaría dando el promedio de 0 y 2, que es 1, y el promedio de 1 y 0, que es 0,5 o un medio. Ya, no nos ayuda eso. Entonces, antes de min, primero hay que hacer la función flatten. ¿Qué hace flatten? Transforma esta lista de listas en una sola lista de números. 0, 1, 1, 2. ¿Ya? Y luego sí pueden sacar la min. ¿Ya? Si es que hay formas más eficientes de hacer esto, me avisan, porque repito, yo también estoy aprendiendo, ¿no? Pero como estoy un poco de apuro, escogí esta opción. Entonces ahí ustedes pueden ver que ya nos salió 3/4. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tomamos la matriz, le aplicamos un flatten para que esta matriz solamente se vuelva una lista de números y luego sacamos el promedio. ¿Ya? Y si quiero que este promedio aparezca, aquí aparece como fracción, pero si quiero que aparezca como decimales, slash slash n, y nos va a dar como un valor numérico de 0,75. ¿Sí? Muy bien, entonces, tomando esta idea, este ejemplo como referencia, ahora apliquémoslo a nuestra matriz. Entonces, miren lo que estoy haciendo aquí en este comando. Distancia promedio en la reproducción simple, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Graph distance matrix, grafo 1, ¿qué es lo que hacía? Recuerden que se nos da la matriz sin títulos, ¿sí? Y nos da como una lista de listas, ¿ya? Luego, a eso le aplicamos flatten, ¿sí? ¿Qué logramos con flatten? Entonces, a ver, teníamos esto. Entonces, ustedes pueden ver que es una lista de listas. Si le aplicamos flatten, ¿ya? Simplemente nos va a quedar una sola lista, ¿sí? Es una sola lista de números. ¿Ya? Y si le aplican el min, les va a dar el promedio de esa lista, ¿ya? Entonces hacen el min del flatten de la matriz y les va a dar como resultado una fracción. ¿Cuánto salía? 309 sobre 100. Ya, si quieren dejarle como un número decimal, slash slash número, slash slash n, y ahí nos quedó promedio de 3,09. Entonces, ¿qué es ese 3,09? Es la distancia promedio que está dentro de esta matriz. O sea, si tomamos todos estos valores y sacamos un promedio simple, sale 3,09. ¿Ya? Si si las conexiones estuvieran ponderadas, o sea, por ejemplo, ¿qué significa ponderado? Podrían ustedes tener un grafo que diga que voy de A a B, y digamos que voy de A a C, pero digamos que de A a B tiene un costo, por decirlo, ¿no? De $5, o sea, es un flujo de $5, en cambio de A a C puede ser un flujo de $100. Entonces, pese que en ambos casos la distancia es 1, tal vez es más riesgoso pensar en el flujo de A a C porque es más dinero. Sí, es más dinero. En cambio, si es de A a B solo $5, no es mucho dinero. Entonces, si tuviéramos eso, probablemente sería bueno hacer un promedio ponderado. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a hacer. Solo les dejo la idea. O sea, que se podría complicar aún más el modelo si pusiéramos ponderación a los enlaces. Se puede. Sí, se puede. De hecho, si quieren ver un ejemplo con ponderación en los enlaces, pueden ver precisamente el artículo, este articulito de base. En ese artículo yo hago algo un poquito más avanzado de lo que estamos haciendo en estos videos, eh, que en esencia es ponerles pesos. Entonces ahí ustedes pueden ver que se construye una matriz. Entonces aquí ya no es una matriz de adyacencia, es una matriz de transición monetaria, así le llamé, que es más o menos cómo va fluyendo el dinero. Aquí tienen unos, pero también tienen unos pesos. ¿Sí? Entonces estos son los pesos de cuánto del dinero que está, por ejemplo, de ingresos se va a cada tipo de componente del sector. ¿Sí? Entonces, si quieren ver un ejemplo ya más complicado de red, pueden ver el artículo. Ya, no quiero meterles eso en esta clase porque obviamente ya es mucho con que ustedes aprendan este tema de las redes y etcétera. Y más bien estoy usando la reproducción simple como ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces ya sabemos que la distancia promedio en reproducción simple de cualquier par de nodos es 3,09.
Es la distancia promedio. Pero hay casos extremos de distancias de hasta 6. Y también hay casos de distancias de unos y obviamente unos cuantos ceros, que en este caso solamente la diagonal es cero. O sea, por definición, no se toma en cuenta la distancia que va de un nodo a sí mismo. Sí, o sea, un ciclo. No le tomamos en cuenta los ciclos, que van de un nodo a sí mismo. Muy bien, entonces desde todos estos resultados, que han sido varios, no hemos sacado un montón de resultados, eh, podemos reinterpretar la posibilidad de crisis, ¿sí? La posibilidad de crisis por desequilibrio sectorial y flujo monetario. Ya podemos reinterpretar esta posibilidad de crisis. ¿Por qué podemos reinterpretar esta posibilidad de crisis por desequilibrio sectorial y flujo monetario? Porque ahora podemos considerar que si se sale de proporción algún elemento de la red de flujos, los mercados pueden desequilibrarse y se interrumpe la reproducción del capital. ¿Sí? O sea, lo mismo que ya decíamos antes, pero ahora lo podemos ver desde este enfoque de red. O sea, si falla alguna conexión de esta red, que ahora sabemos que es mucho más complicada de lo que al inicio parecía, ¿no? Si falla alguna de estas conexiones de la red, puede darse un desequilibrio sectorial y puede surgir un problema, claro, una posible crisis, porque surge un desequilibrio y habrá mercancías que no se logren vender, ¿ya? Sobre todo, podría pensarse que los flujos que requieren de un mayor número de transacciones o pasos para realizarse poseen mayor riesgo de sufrir este tipo de crisis, pues intervienen varias transformaciones del dinero en diferentes formas que podrían poseer una proporción inadecuada o podrían fallar. Sí, pongamos así también. Podrían poseer una proporción inadecuada o sufrir otros fallos. Otros fallos. ¿Ya? O sufrir otros fallos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cuán complejo es que en reproducción simple el dinero que inicialmente posee la forma de capital constante en el sector 2 llegue, por ejemplo, a ser ingreso del sector 2. Ya, ahí tenemos un ejemplo, 5 pasos. Solo es un ejemplo. Como ustedes vieron, hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo para que de C2 lleguemos a Y2 requerimos un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, ¿ya? Aquí pueden ver que hice otro highlight, ¿no? Entonces, bueno, aquí apliqué, perdón, otra función. Aquí apliqué otra función que ya les voy a presentar de una vez. Eh, Así como ustedes pudieron ver que sacamos ciclos, hay otra función de matemática que permite sacar el camino más corto entre dos enlaces. Sí, hay como encontrar el camino más corto entre dos enlaces. Entonces eso vamos a ver ahorita en el matemática. Entonces aquí pueden ver que está este que dice trayectoria mínima de un nodo a otro en reproducción simple. Entonces la función es bien sencilla, es find shortest path. Encuentra camino más corto. Si bien el nombre no da dónde perderse. Entonces, ¿qué hace este find shortest path? Toma el grafo, ustedes le dicen el punto de origen, el punto de destino y simplemente da Shift Enter. ¿Ya? Entonces ahí les está diciendo que el camino más corto es partir de C2, luego vas a D1, luego vas a Y1, luego a B1, luego a D2 y llegas a Y2. ¿Sí? Entonces con esta función del find shortest path, ustedes pueden buscar un montón de caminos cortos, ¿no? Los caminos más cortos. Entonces miren aquí que dice, luego usé el highlight graph, ya saben ustedes que esto es para resaltar, entonces aquí está el grafo 1, luego utilicé esta función que es path graph para combinar el find shortest path, eh, ¿sí? Con esto C2 Y2 y también indicar que esto es directed edges true, o sea, es básicamente para indicar que adentro quiero que esta lista se transforme en, porque si ven, find shortest path, a ver, escribamos por partes este comando, ¿no? Find shortest path es lo mismo que tenemos arriba. Nos va a dar el camino más corto, ¿ya? Luego, si yo uso la función path graph, ¿sí? Es otra forma de construir un grafo. Entonces, en este grafo, miren lo que hago. Yo aquí le estoy dando solo los nodos y luego le digo directed edges true. Pues miren lo que me devuelve. Me devuelve este gráfico. Me devuelve este gráfico en donde está cumpliéndose este camino. C2, claro, no aparecen los nombres, ¿no? Pero creo que sí podemos hacer que aparezcan los nombres. Vertex label name. Entonces ahí aparecen, miren. Entonces, este path graph es otra forma de construir un grafo, pero este grafo, en cambio, ¿qué está haciendo? Aquí simplemente le estoy dando esta lista de nodos. Recuerden que find shortest path es una lista de nodos, desde el C2 hasta el Y2, camino más corto.
Y luego le digo, estos están conectados de forma direccionada, directed edges true. O sea, hay una dirección, o sea, va de C2 a D y así, ¿no? Y aparte le pido que pongan los nombres, solo para que se aparezcan los nombres. Entonces aquí pueden ver que está este grafo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo a Matemática, toma este grafo que está dentro de toda esta función, excepto el vertex labels, ¿no? Este no está. Esto era solo para mostrarles que coincidí. Ya, entonces toma este grafo y este grafo que está aquí, resáltalo en el grafo original, el grafo 1, con enlaces y todo. Entonces, ¿qué es lo que hace Matemática? Me resalta todo ese grafo y por eso es que aparece ahí sí con enlaces y nodos todo resaltado. O sea, es como decir, dibuja o resalta un grafo dentro de otro grafo. Entonces nos queda esta estructura. Sí, entonces ahí ustedes pueden ver que se da todo este caminito desde C2 hasta llegar a Y2, ¿no? Por poner un ejemplo, ustedes pueden probar otros caminos y pueden notar que es bien complejo, ¿no? O sea, básicamente hay muchas posibilidades, muchos caminos eh, que uno puede analizar y nada, de hecho, apenas les he dado unos pocos ejemplos de todos los análisis en red que se pueden hacer, ¿sí? Aquí les dejo un enlace a una página de matemática, ¿ya? En donde si ustedes dan clic, ahí les va a mostrar, no quería el Find Short Spat, disculpen, aquí creo que cometí un error con el enlace. Eh, sí, aquí cometí un error, no era solo esto. Quiero mostrarles una página en donde ustedes tienen, aquí está. Ya, disculpen, me equivoqué. Esta es la que me interesa. En esta página, que ya voy a actualizar en este momento la lámina, hay un montón de errores en esta lámina preliminar. Disculpen. Sí, mil disculpas, pero ya estoy dejando la versión, digamos, completa. Ya la versión lo más completa y actualizada posible. Ya. Entonces solo déjenme ajusto el tamaño de esto. Ya. Entonces, en este enlace que les dejo, ustedes tienen un montón de funciones adicionales para hacer análisis de redes direccionadas. Entonces, como ven, aquí tienen trayectorias, ciclos y flujos, ¿ya? Yo creo que uno podría hacer todo un análisis de la reproducción simple ya mucho más profundo utilizando estas funciones, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen un montón de funciones y para cada función tienen obviamente su respectiva explicación, ¿no? Entonces ahí lo que yo les sugiero, si es que tienen más interés en esto, es vean qué otras cosas se pueden sacar. Si ven aquí hay algunas que yo saqué, pero hay un montón. Por eso mismo quería hacerlo en matemática también, porque ustedes tienen un montón de funciones ya incorporadas y solo hay que ir experimentando, ¿sí? Y ver qué sale. Por ejemplo, algunas que ya usamos son find cycle, no, ¿cuál era? Acá arriba creo que usamos adjacency matrix, creo que estaba por acá. Bueno, esa no estaba aquí. No, Graph Distance Matrix, perdón. Sí, ya sacamos la matriz de distancias y así. Hay un montón, sí, de opciones. Entonces yo les recomiendo que exploren para ver qué les sale, ¿no? Puede que ustedes encuentren cosas incluso más novedosas de las que yo les he presentado y puedan seguir profundizando en el estudio de este tipo de reproducción capitalista, ¿no? Muy bien, entonces podemos dejar hasta aquí este video y para un próximo video vamos a abordar vuelta la reproducción ampliada. O sea, nos vamos a lanzar a estudiar la reproducción ampliada y vamos a ver tanto la condición de equilibrio como también su posible análisis en redes, ¿sí? Y con eso casi que quedaríamos listos para dejarles un ejercicio propuesto en donde ustedes tendrán que hacer sus propias redes haciendo unos pequeños cambios, ¿ok? Listo. Entonces, con eso, colegas, damos por cerrado este video.